Este sinvergüenza reencarnó como un simple civil que trabajaba para una casa noble. Nadie lo sabe, y por eso lo humillaron. Pero en realidad, él es un gran maestro espadachín de su época, y ahora no tendrá piedad de nadie. Entrenó esgrima durante más de 70 años, y ahora que ha reencarnado en una era de paz, todos son ridículamente débiles en comparación con él. Tan débiles, que humilló a un guardia imperial de alto rango de la casa noble justo delante de su amo. Hizo que el tipo se durmiera sin que siquiera tuviera sueño. El padre adoptivo y señor de todo el castillo ni siquiera sabe qué decir al ver esto. Antes, él era completamente humillado y era grosero con la gente. Ahora incluso entrena a su atractiva hermana adoptiva. Eso es porque tiene mucha experiencia con hermanas atractivas, digo, con espadas. Entrena de manera rigurosa, incluso la golpea. El tipo se ha convertido en un Sigma Chad y a ella le está gustando. Cuando era joven, ayudó a héroes a convertirse en héroes, a otros maestros espadachines, archimagos, artistas marciales. Logró toda la fama del mundo, pero no era para él. Él mismo se consideraba indigno y permanecía en la oscuridad. Esto se debía a que nunca tuvo talento para la espada, solo amor por ella. Pero al final de su vida, terminó convirtiéndose en un verdadero maestro espadachín, pero ya era demasiado tarde para él, al menos en esa vida. Ahora ha reencarnado. Es muchos años más joven. No tiene idea de quién era el dueño de este cuerpo ni dónde está, pero mientras camina por el castillo, reconoce el lugar y piensa que es uno de los territorios donde sirvió en su vida pasada. De todas formas, necesita averiguar en el cuerpo de quién está, y cuando mira hacia un lado se sorprende. Había una chica allí a su lado entrenando con su espada. Nuestro héroe se pregunta si esa era la hija del señor, porque no recuerda haber visto a una niña como ella en su vida anterior. Sin embargo, la técnica de espada de ella es similar a la de ese héroe. Para ser sincero, parecía bastante talentosa. Al mismo tiempo, la chica nota que nuestro héroe la está mirando y lo llama Asher. Ella le pregunta qué está haciendo parado ahí mientras los demás entrenan. Entonces el chico pregunta si esa es la técnica de espada de Repenia, porque, juzgando por ella, debe haber entrenado constantemente durante al menos 4 o 5 años. Sin embargo, su movimiento todavía es un poco inestable. Le dice que se relaje e intente hacerlo un poco más despacio. De inmediato, la chica le lanza la espada a la cabeza al pobre chico, preguntando por qué habla tan casualmente y si no debería mostrar algo de respeto a su maestra y llamarla Lady Reika. Luego, Asher se disculpa, pensando que había creído que esa chica era su hermana. Justo después de eso, Reika pregunta por qué alguien que nunca ha sostenido una espada está ahí de repente y también quiere saber cómo es que él conoce la técnica de espada del héroe. Si no lo haces bien, te vas a arrepentir. Luego Asher piensa que no puede creer que tuvo el descaro de intentar enseñarle a la dama de ese castillo. Después se dirige hacia el muñeco, levantando su espada. Y mientras tanto, la chica solo observaba, preguntando si esa no es la postura de la técnica de espada imperial, queriendo saber cuándo empezó a aprenderla ya que hoy parece muy diferente. Asher permanece en silencio, pensando que ha estado haciendo esto por más de 70 años, y en el momento en que ataca al mismo tiempo, ocurre una enorme explosión. El tipo sigue pensando sin detenerse que tener un cuerpo joven es realmente muy interesante. Después de todo, parece que puedes hacer cualquier cosa con un cuerpo como este, ¿verdad? Justo después de eso, hombre, el tipo hace añicos el muñeco en millones de pedazos, y la chica mientras tanto solo observaba. El protagonista piensa que no puede controlarse cuando sostiene una espada. Y luego, justo después de eso, le pide disculpas a Reika, quien dice que no hay problema, ya que esa es la técnica de espada desarrollada en el Imperio. Ella seguía muy escéptica, preguntando cómo una técnica de espada tan común podría alcanzar ese nivel de velocidad y poder destructivo. De la nada, ella saluda a nuestro chico, diciendo que es increíble, y que recién ahora se había dado cuenta de que tiene ese talento, preguntando por qué había ocultado esa habilidad todo este tiempo. Para ser honesta, pensaba que él era una persona inútil y perezosa, pero estaba muy equivocada. Vaya, así que era a este nivel. Asher se pone todo avergonzado, y en ese mismo momento aparece otro hombre preguntando qué estaba haciendo ella con ese tipo. Con solo mirar a este tipo, ya puedes notar que no es buena persona. Y luego dice que, ya que el protagonista está despierto, debería salir a cortar leña, preguntando cómo se atreve a hablarle así de descaradamente a su familia. Tiene que recordar que él solo es un plebeyo, mientras que ellos son nobles. Y mientras tanto, Asher piensa que ese tipo es realmente muy grosero. Al mirar la mano del protagonista, el tipo se da cuenta de que estaba sosteniendo la espada de Reika. Pero de todos modos, este es el momento perfecto. Después de todo, necesitaba un compañero de entrenamiento. Desenvainando su espada, dice que si aguanta un minuto, reconocerá su habilidad. De inmediato, su hermana le pide que se detenga, y entonces el hombre dice que obviamente no iba a matarlo. Sin embargo, Reika dice que ese no es el problema, y para ser sincera, no cree que él pudiera hacerlo. Mientras tanto, Asher solo observaba, pensando que la postura de ese tipo es completamente incorrecta, preguntándose cómo una chica como Reika podría tener un hermano mayor tan idiota. De inmediato, los dos se preparan, y entonces la pelea finalmente comienza. Al mismo tiempo, una espada vuela por el aire, y la victoria, después de solo unos segundos, se le otorga, obviamente, al protagonista. Pero increíblemente, él no quería ganar, pensando que perder a propósito es más difícil de lo que pensaba.
En ese preciso momento, un poco de ketchup empieza a salir de la cara del hombre, y él se enfurece al instante. Luego las cosas simplemente empeoraron. Amigo, quiero ver cómo el protagonista va a salir de esta. La escena luego cambia a otra parte del castillo, con ese tipo diciendo que Asher debería ser severamente castigado, mencionando que un sirviente empleado por el castillo se atrevió a herir al amo. Además de eso, ya no pueden tolerar sus acciones, que deshonran la dignidad de la nobleza. El anciano llama al protagonista y le pregunta si lo que dijo Luke era cierto, y Asher parece conocer a ese anciano, preguntándose si se habría convertido en un señor. Hace 40 años, cuando acababa de ser nombrado capitán de la guardia, recuerda haber visitado la guardia con el antiguo señor, y ese tipo allí era mucho más joven. Así que en ese momento, nuestro protagonista asume que al menos han pasado 20 años desde que murió. Luego Leverock dice que habían tratado a Asher como a un hijo todo este tiempo, pero que esta vez perdió de vista sus acciones. De todos modos, merece un castigo, pero considerando el afecto que le tenían, serán más razonables y le piden que abandone el territorio de inmediato. Pero la otra mujer dice que hagan cualquier cosa menos eso. Sin embargo, Leverock tenía un temperamento explosivo, diciendo que solo había tolerado a Asher por ella, pero que esta vez ya no podía perdonarlo. Después de todo, no pueden seguir mostrando afecto a un niño ingrato que no reconoce la gracia de haber sido criado. De todos modos, debería estar agradecido de que lo estén expulsando sin causarle heridas. Y justo después de eso, aparece Reika diciendo que fue su hermano quien estaba equivocado. Se hirió con su propia espada atacando a Asher, quien solo le enseñaba a usarla. Honestamente, su pésima esgrima avergüenza a la nobleza, y eso fue lo que realmente destrozó al chico. Ante eso, por supuesto, Leverock se sorprende y pregunta si Asher realmente le estaba enseñando esgrima. La chica dice que Asher posee un alto nivel de habilidad que la hizo querer tenerlo como mentor, y además de eso, él ha cambiado hasta el punto de comprometerse con su entrenamiento. Su hermano, al escuchar eso, por supuesto se sorprende y pregunta si de verdad quiere aprender el estilo inútil de ese tipo. Entonces ella dice que fue testigo de las habilidades con la espada del chico con sus propios ojos, y que si no le creen, deberían pedirle que demuestre sus habilidades directamente. La corona simplemente observa todo en silencio. Luego llama al guardia y le pide que ponga a prueba la habilidad de Asher con la espada. Su esposa dice que eso es un poco excesivo, pero Leverock le dice que no se preocupe, ya que esto es solo una simple evaluación, ¿verdad? Sí, ya puedo decir que esto no terminará bien. Mientras tanto, el anciano piensa que no tiene idea de qué truco usó Asher para empezar a practicar esgrima, y mucho menos para hechizar a Reika. Pero si esto es algún tipo de broma, se va a arrepentir y definitivamente lo matarán. Los dos se preparan para la batalla, y Karen piensa que este idiota realmente se atrevió a intentar enseñarle a Reika. Además, incluso frente a Lady Benicia, no se contendrá y carga directamente contra el protagonista. Reika estaba observando todo desde lejos, pensando que si lo que vio es correcto, Asher definitivamente puede enfrentarse a Karen. Entonces el guardia nota que Asher estaba temblando, preguntándole si pensaba que usar una espada sería tan fácil. De todos modos, ya que ya están aquí, le dará una lección. Luego, el intercambio sigue a toda potencia, y Karen piensa que Asher ni siquiera había dominado lo básico, y aún así hablaba de ser espadachín. Tal como se lo imaginaba, es débil y extremadamente arrogante, preguntándose a sí mismo cómo se atrevió a intentar mancillar el gran arte de la espada. Asher no hace nada más que defenderse. Entonces Leverock dice que cree que eso fue demasiado para el protagonista. Reika tampoco estaba entendiendo nada. Luego Luke dice que esto es lo mínimo que se puede esperar del mejor graduado de la Academia Imperial, y que no hay manera de que Asher pueda enfrentarlo. Nuestro chico sigue sonriendo, y Karen piensa que ese mocoso es patético, diciéndole que recuerde la diferencia entre los dos. Al mismo tiempo, Asher dice que hizo una actuación bastante interesante, y que ahora le devolverá el favor. Entonces nuestro protagonista levanta su espada, y con un solo golpe manda a volar a Karen. Todos quedan impactados por lo que vieron, y el guardia intentaba entender qué fue eso. Bueno, amigo mío, ahora las tornas han cambiado, y Asher, burlándose del guardia, dice que ni siquiera lo golpeó bien, y aún así cayó. Sin embargo, en su cabeza, nuestro chico se pregunta por qué esta generación es tan débil, suponiendo que es porque han vivido en una era de paz. De todos modos, tendrá que arreglar todo esto, enseñando disciplina militar. Sigue mirando a Karen desde arriba, diciendo que él es el líder de los templarios en el territorio de Aeroc, preguntando si de verdad va a caer a manos de un simple plebeyo. Entonces el tipo, furioso, carga directamente contra el protagonista. Intenta asestar un golpe, pero nuestro chico lo esquiva fácilmente y luego le da un puñetazo en la cara al pobre tipo. Todos estaban mirando lo que sucedía porque el protagonista literalmente le destrozó la cara al guardia. Karen ya no podía mantenerse en pie, y Asher piensa que es una vergüenza. Si esto fuera como antes, no solo un comandante como él, sino incluso cualquier soldado común era incomparablemente mejor. Aún así, innumerables soldados murieron contra los demonios, sin poder hacer nada. Se supone que esta época es una era de paz, pero aún así, no deberían permitirse volverse tan blandos.
Justo después de eso, un grupo de soldados se lanza contra Asher, y Benicia le pide a su esposo que ya detenga esto. Entonces le pregunta al protagonista quién es realmente. Maldita sea, ahora sí que todo se está desmoronando. Después de todo, él no es el Asher que ellos conocen. Nuestro chico se queda en silencio unos segundos, pero se le ocurre una excusa y dice que perdió la memoria. Sí, mucho mejor que decir que reencarnó. Esta mañana, cuando despertó, no podía recordar nada. Para ser sincero, no sabe quién es, mucho menos quiénes son ellos, y lo único que le queda es el recuerdo de su habilidad con la espada. Al principio pensó que usar la espada le ayudaría a recuperar sus recuerdos, pero aún siente ese vacío en el pecho. Pero de todos modos, está claro que había lastimado al jefe. Y arrodillándose, nuestro chico dice que acepta cualquier tipo de castigo. Todos guardan silencio, y un poco después, dentro de una habitación, Asher piensa que necesita tiempo para organizarse. Por eso, hasta que todo se resuelva, no saldrá de su habitación. Mira fijamente su espada. Mientras tanto, en el pasillo, Reika piensa que Asher había cambiado mucho, y que es como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente. ¿Quién lo diría, verdad? Hasta ayer, ese chico no era así. Después de todo, nunca había empuñado una espada, y su comportamiento era vulgar. Es el hijo adoptivo de su madre, y antes de que ella y su hermano nacieran, su madre lo encontró abandonado fuera del castillo. En aquel entonces, su madre estaba deprimida porque no tenía hijos, así que cuidó personalmente del protagonista. Y así, desde que ambos nacieron, Asher ha sido parte de la familia, pero su relación fue empeorando con el tiempo. Su madre siempre colmó a Asher de amor y obsesión, e incluso parecía que lo favorecía de alguna manera. A pesar de todos sus esfuerzos, Asher se fue alejando, y su comportamiento causó caos en la propiedad. De hecho, estuvo a punto de ser expulsado del castillo, pero gracias a su madre, se le permitió quedarse con la condición de que trabajara como sirviente. Sí, el tipo que solía estar en el cuerpo del protagonista era basura. Definitivamente era un completo idiota. Pero entonces, de la nada, cambió de repente. Desde la forma en que habla hasta su comportamiento, básicamente toda su personalidad cambió por completo. Además del hecho de que actúa como un maestro espadachín que entrenó durante años para alcanzar ese nivel. Poco después, Reika llama a la puerta del protagonista diciendo que le trajo algo de comida. Ella abre la puerta y, hombre, el protagonista tenía la espada levantada. No parecía nada amigable. Entonces, amigo, lo único que se ve es la comida cayendo al suelo. Nada bueno va a salir de esto. La pobre chica estaba temblando de miedo en el suelo, y Asher, al ver que era Reika, se disculpa. Había visto una espada en la habitación y pensó en practicar un poco. Sí, y casi mata a la chica. Los dos se quedan en silencio ahí, y un poco después, Reika estaba viendo al protagonista entrenar un poco. Realmente está obsesionado con el arte de la espada, y entonces Asher le pregunta qué tipo de persona era antes de perder la memoria. Después de todo, cualquiera que ve en ese lugar no parece tener una muy buena relación con él. Y al escuchar eso, Reika dice que él era muy diferente. Excepto por su madre, su familia e incluso la gente del castillo no lo quieren. Recurrir a la violencia o destruir propiedad eran algunas de las cosas que hacía en el pasado. Y al escuchar eso, Asher piensa que este cuerpo realmente se pasó de la raya. Poco después, pregunta por qué Reika está hablando normalmente con él, si al menos no se suponía que ella también debía despreciarlo. Sin embargo, Reika pregunta por qué haría eso después de todo. La forma en que es ahora es mucho mejor, pidiéndole que la cuide. Vaya, ¿qué clase de idea es esa? El chico sigue sin decir ni una sola palabra, y poco después, alguien llama a la puerta, preguntando si puede entrar. Era Benicia, y Asher piensa que ella es la esposa de Leverok. Nuestro chico entonces se arrodilla, preguntando qué podría hacer por ella, pero Benicia simplemente toma el rostro del chico entre sus manos, diciendo que no necesita tratarla así. Independientemente de lo que haya pasado, ella fue quien lo crió, pidiéndole que la trate como siempre lo hizo. Ante eso, Asher dice que el Asher que ella conocía ya no está aquí, pero aún así, ella lo mira con gran cariño, aunque para él ella sea una completa desconocida. Al mismo tiempo, Benicia abraza al protagonista, diciendo que fue ella quien lo encontró primero. Cuando cumplió 20 años, todavía no tenía un heredero, y entonces terminó encontrándolo abandonado fuera del castillo. Cuando lo tomó en sus brazos y vio al niño sonreír, su mundo cambió. Y a pesar de la oposición de los demás, lo crió con amor y cuidado. Aunque él la vea como una extraña, está bien, ya que ella lo crió y lo amó como a su propio hijo. Mientras tanto, Asher se pregunta si realmente puede empezar de nuevo convirtiéndose en otra persona, pensando que estas personas no significaban nada para su yo del pasado. Un poco después, en el salón de Leverok, él suponía que el protagonista podría ser un demonio. Pero eso debe ser solo una preocupación tonta. Esa raza desapareció hace mucho tiempo, y aunque existiera uno, no tiene ninguna conexión con Asher. Después de todo, probablemente se infiltraría entre los nobles para obtener más poder, y no hay razón para quedarse en el cuerpo de un plebeyo. Sin embargo, que un niño como ese derrote a un caballero de alto nivel como Karen es otro asunto. Para empeorar las cosas, su hija también quería convertirse en su estudiante, y poco después, alguien dice que están teniendo una conversación interesante.
Un tipo completamente encapuchado estaba sentado en la ventana, y entonces los guardias corren hacia él, preguntando quién es. Al mismo tiempo, el tipo bloquea fácilmente el ataque, diciendo que en realidad no es malo con la espada, y menciona que Leverock tiene soldados decentes. Justo entonces, el hombre encapuchado lanza al pobre tipo, diciendo que si fuera un poco más joven, habría logrado pelear. Nadie entendía lo que estaba pasando, y en ese mismo momento, parece que Karen reconoce quién era el hombre. Leverock dice que ya han pasado 20 años, dándole la bienvenida a su casa. Aquel que alcanzó el título de maestro de la espada llamado Esther Haven. Oye, ¿no es ese el tipo con el que el protagonista era amigo en el pasado? Un poco después, Leverock pregunta dónde ha estado su majestad. Desapareció repentinamente hace 20 años, e incluso pensó que estaba muerto. Entonces el tipo dice que había algo que necesitaba investigar. Viajó hasta los confines del mundo, y la verdad no parece que haya encontrado nada bueno allí. Pero aún así, todavía no había descubierto todo. Cambiando de tema, pregunta si había un chico que había derrotado a uno de los caballeros de Leverock, y el hombre responde que sí. Además de eso, era un plebeyo que nunca había estudiado adecuadamente el arte de la espada. Y entonces Haven dice que debe poseer un talento excepcional, pidiéndole que le cuente más al respecto. Mientras tanto, el protagonista le decía a Reika que lo atacara con todas sus fuerzas. Sin embargo, la chica pregunta por qué aún ni siquiera ha desenvainado su espada, pero Asher dice que esto no se trata de habilidad con la espada. Es un entrenamiento de combate real, y comienza incluso antes de desenvainar la espada. De cualquier manera, tienes que venir hacia él con la intención de matar. Reika le pidió ser su discípula, y él se negó por la diferencia de estatus entre ambos, pero su determinación era lo suficientemente fuerte como para seguir insistiendo. Al mismo tiempo, la chica se lanza contra Asher, pero él esquiva cada golpe, pensando que ciertamente tiene talento y que sus habilidades son bastante buenas. Pero aún así, sigue siendo muy débil y sus movimientos son muy predecibles. Reika cae al suelo, y entonces Asher le extiende la mano para ayudarla, diciendo que es fuerte, pero que eso solo aplica para la espada. Antes de la esgrima, tiene que entrenar su mente y su cuerpo. Después de todo, el combate real es completamente diferente. De cualquier manera, tiene que abandonar esa fe ciega en la esgrima, porque solo poseer habilidades con la espada no es suficiente para sobrevivir en un combate real. Lo que debe aprender ahora es cómo controlar sus emociones, porque nunca puede perder la calma y la compostura frente a su oponente. El chico sigue dando instrucciones y Reika solo observa, pensando que su habilidad es impecable. Ella se pone de pie de inmediato y entonces comienza el entrenamiento. Un poco después, la lección ya había terminado y la pobre chica estaba completamente exhausta. Él nunca pierde y su resistencia parece monstruosa. Pero aún así, ella siente que se está volviendo más fuerte. Justo en ese momento, aparece su hermano, preguntando si estaba perdiendo el tiempo con ese idiota, y Reika dice que era entrenamiento. Luke dice que estar con un hombre no es entrenamiento, y la chica le responde que puede pensar lo que quiera. Los dos siguen discutiendo, y Luke dice que ella no debería estar aprendiendo de alguien como él. En ese mismo momento, Reika desenvaina su espada y le dice que ya se calle de una vez. El chico inmediatamente tiembla de miedo, diciendo que si ella lo golpea, no le irá bien. En ese mismo instante, aparece otra persona diciendo que hay una hermana intentando golpear a su hermano. Era Haven, quien comenta que realmente es una escena poco común. Entonces, Leverock se acerca a su hija, diciendo que ni siquiera ella se saldría con la suya si hiciera algo. Justo después de eso, la chica mira hacia un lado queriendo saber quién es ese anciano. Después de todo, de alguna manera siente que hay algo extraordinario en él. Luke lo llama maestro espadachín, y Reika obviamente se sorprende de inmediato. Hay menos de 10 de ellos en todo el imperio, y entonces Luke dice que siempre ha admirado su destreza con la espada, pidiéndole convertirse en su discípulo, pensando que solo un maestro espadachín podría enseñarle de verdad. Pero amigo mío, él no sabe que el protagonista también era un maestro. Pero al pobre simplemente lo ignoraron. Y Haven, hablando con Reika, dice que es un placer conocerla, pensando que esta chica no se siente intimidada frente a él y parece lista para contraatacar en cualquier momento, preguntándose si debería ponerla a prueba. En ese mismo momento, Haven toma su espada y todos solo estaban observando. Reika, mientras tanto, no había movido ni un solo músculo, preguntándose si este anciano realmente es un maestro espadachín. Al mismo tiempo, recuerda las lecciones del protagonista, quien decía que mantener la compostura frente a cualquier oponente es sumamente importante. Mientras tanto, el tipo estaba desenvainando su gran espada frente a ella. Pero amigo mío, la chica estaba completamente decidida. Increíblemente, logra bloquear el golpe. Y Haven también está sorprendido, ¿verdad? Pensando que, cuando ve nuevos talentos, normalmente se les acerca de manera agresiva para evaluar sus reacciones. Pero normalmente, huyen asustados por su presencia opresiva o simplemente no pueden soportar ni siquiera un golpe ligero. Aún así, esta joven se mantuvo firme con una espada de madera, enfrentando su golpe, lo que significa que definitivamente tiene la determinación de una guerrera. En ese mismo momento, los dos se separan y la chica carga directamente contra Haven. El hombre simplemente observa todo en silencio, preguntándose si Reika es de alguna escuela llamada Ravania.
Él dice que ella es realmente impresionante, contraatacando con su espada. Reika finalmente cae al suelo, y la pobre chica no puede decir ni una sola palabra. Haven le apunta con su espada, y entonces Lebrock le pide que detenga todo esto. Pero entonces el hombre dice que, a diferencia de su hijo cobarde, tiene una hija muy valiente, y eso destrozó por completo a Luke. Raypan estaba a punto de decir algo más, pero en ese mismo momento, Reika se levanta una vez más, y tomando su espada, intenta luchar de nuevo. Vaya, esta chica de verdad no se rinde. En ese mismo instante, el hombre aparece detrás de la chica, diciendo que incluso logró un contraataque mientras él estaba distraído, y que eso es impresionante. La pobre chica no entendía nada, y Haven le pregunta si podría llevarlo con su maestro. Reika dice que sí, y luego piensa que ese tipo definitivamente no es una persona normal. Un poco después, Reika piensa que usó toda su fuerza, pero él manejó su ataque como si nada. Además de eso, también está el hecho de que incluso su padre está siendo más cauteloso con ese tipo. Justo después de eso, Rayvan le pregunta si su nombre es Reika, queriendo saber qué sintió cuando vio la destreza con la espada de ese joven. Ella responde que sintió como si estuviera luchando contra un veterano, y el hombre se ríe de ella por llamar así a un chico de solo 18 años. Luego, unos minutos después, Rayvan dice que hace mucho tiempo que no visitaba ese campo de entrenamiento. Él había entrenado allí una vez con un gran amigo suyo, y Leverock pregunta dónde está esa persona. Él responde que, lamentablemente, ya no está con vida. Y mi amigo definitivamente es el protagonista. Mientras tanto, el protagonista estaba entrenando, y entonces alguien lo llama. Eran Reika y Asher. En ese mismo momento, se sorprende por quién más estaba allí también. Después de todo, era su viejo amigo preguntándose por qué estaba allí. Sin embargo, recuerda que Haven tenía una conexión con Lebrock. Cuando Lebrock era joven, le pidió específicamente a Haven que cuidara de él. Haven está feliz de que el protagonista lo reconozca, y con una sonrisa, inmediatamente empieza a desenvainar su espada, y Asher piensa que va a ver ese hábito una vez más. Siempre estaba probando nuevos talentos, y en cualquier caso, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que hizo eso. En ese mismo momento, el protagonista también desenvaina su espada, y sorprendentemente, deja a Haven sin palabras, pensando que es una esgrima impecable. Justo entonces, aparece un flashback de él hablando con el protagonista, quien dice que su habilidad no es nada comparada con la de Haven. Sin embargo, el hombre dice que simplemente tomaron caminos diferentes, sugiriendo un combate de entrenamiento por los viejos tiempos. Los dos comienzan a pelear y parece que comparten algún tipo de camaradería, y volviendo al presente, Hibern parecía ver esa misma energía en el protagonista. Poco sabía él que este tipo es exactamente el mismo. El tipo seguía obsesionado con todo esto, y de la nada llama a Asher el capitán de la guardia. Todos se quedan en silencio, y Leverock pregunta qué fue lo que acaba de decir, a lo que él responde que no fue nada. Luego llama a Asher, preguntando si por casualidad es discípulo de ese tipo. Pero nuestro chico dice que no sabe de qué está hablando, ya que no tiene maestro. Al escuchar eso de inmediato, el hombre aprovecha la oportunidad para preguntarle si quiere convertirse en su discípulo. ¿Qué es esto? ¿Tan rápido? Leverock también se sorprende de que un maestro espadachín quiera un discípulo, y en ese mismo momento Reika le pide que espere, diciendo que aunque sea un maestro espadachín, sigue atacando a la gente de la nada, preguntando qué clase de comportamiento es ese, y si puede ir por ahí blandiendo su espada contra cualquiera solo porque es un maestro espadachín. Leverock le dice a su hija que cuide sus palabras, pero Hibern dice que no pasa nada, mencionando que los jóvenes de hoy en día no saben quién es él. Pero de cualquier manera, ahora se los mostrará, y de la nada aparece un tornado gigante. Nadie entendía lo que estaba pasando, y Asher, observando la situación, piensa que esta es la marca de un maestro espadachín. Esto se llama aura. Y en ese mismo momento, Hibern blande su espada. El tipo ataca una montaña, y al mismo tiempo ocurre una enorme explosión. Vemos que la montaña literalmente fue volada. Aprovechando la oportunidad, Hibern dice que es un maestro espadachín, mencionando que individuos talentosos como ellos están destinados a alcanzar grandes alturas, preguntándole a Asher qué piensa de eso y si se convertirá en su discípulo. Mientras tanto, Reika solo observaba ese inmenso poder, preguntándose cuán poderosa sería si fuera discípula de ese hombre. Pero poco después, Asher, increíblemente, rechaza la oferta. Todos se quedan sin palabras ante eso, y unos minutos después, toda la ciudad estaba feliz de que el maestro espadachín hubiera llegado a su territorio. Todos querían ver al maestro espadachín, pero algunos guardias los estaban deteniendo. Mientras tanto, Asher seguía entrenando, diciendo que afuera del castillo todo es un caos, y mirando hacia un lado, le pregunta a Hibern si no va a ir, a lo que él responde que se quedará allí un rato, preguntando si de verdad no quiere convertirse en su discípulo. Y Asher dice que ya le dijo que no, pensando que este tipo ya está pegado a él a donde sea que vaya solo para poder hacerlo su discípulo. De todos modos, es ridículo convertirse en el alumno de tu amigo. Ante eso, Asher señala a Reika, diciendo que sería más provechoso enseñarle a ella, pero la pobre chica no parecía muy contenta con esa idea. Hibern dice que ya se lo había propuesto, pero la chica se negó, mencionando que ya tiene un maestro.
Bueno, al menos es leal. Al escuchar eso, el protagonista se sorprende, preguntándose si ella rechazó la oferta de convertirse en discípula de un maestro espadachín, todo eso solo para poder aprender de él. Después de todo, no era necesario llegar tan lejos, ¿verdad? Un poco después, ya había caído la noche, y Luke caminaba por la ciudad. El tipo estaba molesto por lo que dijo Hybern, pensando que todo es culpa de ese tipo. Él tiene que desaparecer, y por su culpa, su vida es un completo desastre. Vaya, culpar a los demás sí que es mucho más fácil, ¿no? En ese mismo momento, algo se lanza sobre él, y entonces, amigo mío, el pobre tipo es atrapado por eso. El gran monstruo solo suelta una carcajada, y un poco después, la escena cambia a Luke tirado en el suelo. Al levantarse, se pregunta dónde estaba, y justo en ese momento, alguien llama su nombre. Aparece un tipo completamente encapuchado y dice que es un placer conocerlo. Vaya, ese tipo no parece muy amigable. Luego pasa un día y Reika, furiosa, dice que no soporta a ese viejo, preguntando si no debería mostrar más respeto, mencionando que Asher tampoco se intimida con él, quien piensa que es porque es su amigo. Y además de eso, también había alcanzado el nivel de maestro espadachín y luego dice que no le haría daño aprender de Hybern. Pero Reika dice que quiere ser como él. Después de todo, él es la persona en la que espera convertirse algún día, y sinceramente lo reconoce como su maestro. Vaya, eso fue muy bonito lo que dijo justo ahora, así que tiene que dejar de menospreciarse así. Y entonces Asher piensa que no tiene talento para la esgrima. Todo el arte de la esgrima en este mundo fue creado por los héroes del pasado, y todos los espadachines quieren aprender la esgrima heroica y superar sus límites humanos. Sin embargo, él era diferente porque la esgrima imperial es un estilo básico y sencillo que cualquiera puede aprender, creado y distribuido por el imperio. Era el único arte que alguien sin talento como él podía aprender y por eso vivió toda su vida empuñando una espada usando solo esa llamada esgrima imperial. Pero aún así, quería saber por qué alguien tan talentosa como Reika lo respetaba tanto. Pero en su mente, la chica piensa que Asher la había hecho mucho más fuerte. Antes, ella no habría podido soportar la presión de ese anciano, y sus lecciones la ayudaron significativamente, pensando que él es básicamente su luz. Espera, amigo mío, eso es un poco exagerado. Justo en ese momento, aparece Hybern, preguntando si es una pelea de enamorados. Bueno, mira eso, el viejo de los malos chistes. El protagonista le pide que no sea ridículo, y al mirar la mano de Hybern, le pregunta qué es eso, a lo que él responde que es solo un regalo para él. Después de todo, como no se enfoca en la forma de las armas, puede usar cualquier tipo de espada o equipo. Asher dice que eso es cierto, pensando que la esgrima imperial sirve para construir una base, todo eso a diferencia de la esgrima heroica, que se basa en técnicas sobrehumanas. Sin embargo, la ventaja de la esgrima imperial es que la esgrima heroica solo se aplica a las espadas, mientras que la suya funciona con cualquier tipo de arma. Volviendo al presente, Asher se da cuenta de que había recibido unos guantes de hierro. Hybern dice que no es solo un guantelete, porque tiene algo mucho más interesante, y le pide que ponga fuerza en su brazo e imagine cualquier arma. Asher hace lo que le pidió, y de inmediato aparece una daga. Hybern dice que esto es extremadamente útil, y Asher pregunta si esto es magia por casualidad, a lo que él responde que es magia espacial para almacenar armas, y que para guardar algo dentro solo tienes que imaginarte haciéndolo. Ten en cuenta que solo se pueden almacenar armas, y Asher dice que le sería útil a él, pero inútil para los espadachines que están demasiado obsesionados con la forma de sus armas. Luego pregunta por qué lo creó, y Hybern dice que no lo hizo para él. En realidad, había hecho uno para ese amigo, aunque murió antes de recibirlo. Reika pregunta si se trata de ese tipo de hace 20 años que mencionó antes, y Hybern dice que sí, porque él también usaba la esgrima imperial. Y aunque siguieron caminos diferentes, sinceramente, ese tipo le caía muy bien. Aceptó su falta de talento, no se rindió y simplemente siguió su propio camino. Al escuchar eso, Asher piensa que creía que alguien sin talento no tendría ningún valor para los héroes. Pero ¿quién hubiera pensado que le importaba lo suficiente como para hacer algo así? Justo después de eso, Hybern le dice a Asher que se parece mucho a su amigo y que su comportamiento e incluso la forma en que habla son iguales. Su postura y su esgrima también son exactamente las mismas, y para ser sincero, terminó sintiéndose celoso, preguntando una vez más si se convertirá en su discípulo. Al escuchar eso, el protagonista sonríe y luego dice que aceptará, pero aún así solo será temporal. De todos modos, ahora deberían batirse en duelo, y sin perder tiempo, Hybern también desenvaina su espada. Ahora las cosas realmente están a punto de ponerse serias. Reika piensa que Asher parece satisfecho con el regalo, y además de eso, consiguió un maestro con una reputación increíble. La pelea entre los dos continúa, y luego la escena cambia a ese hombre encapuchado de antes, diciendo que había un rumor de que un maestro de la espada estaba en ese lugar, así que vino a echar un vistazo. Luke pregunta quién es, y él responde que es de la Guilda de Asesinos Motorola y que vino a pedirle permiso al Hijo del Señor para establecerse allí.
Al escuchar eso, Luke piensa que ha oído ese nombre antes porque es la guilda de asesinos más grande que apareció hace 50 años. Se pregunta por qué estarían en un territorio como este, pero debe haber una manera en la que puedan ayudarse mutuamente en esta situación, ¿verdad? Dice que les permite quedarse, pero con la condición de que acepten su oferta. Hombre, ya puedo decir que esto no va a terminar bien. Ante eso, el tipo sonríe y luego le pide que le cuente más al respecto, y Luke, sin dudarlo, le ordena que mate al protagonista. Mira eso, lo sabía, amigo. Al escuchar eso, el asesino simplemente se ríe, y mientras tanto, la pelea del protagonista continuaba. Ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir la derrota, y Asher carga contra Hiban, logrando asestar un ataque. Sin embargo, por supuesto, eso no sería suficiente para afectar al maestro espadachín, quien piensa que la habilidad de Asher es comparable a la suya, diciendo que sus movimientos están cerca de la perfección, y Asher responde que eso es lo que tiene para ofrecer. Al mismo tiempo, Hiban lanza al protagonista. Sin embargo, el chico recupera rápidamente el equilibrio, y entonces el hombre dice que es una lástima que, además de la esgrima imperial, no parezca tener talento para la esgrima heroica. Él mira fijamente a Asher, y justo después de eso, toma una de las dagas, diciendo que parece que se ha adaptado a usar herramientas, y Asher responde que por eso necesita aprovechar bien estos trucos. Con eso, pasan los días, y Asher continúa entrenando con Hiban. Pero por supuesto, él seguía enseñándole a Reika también. El chico dice que esa mujer tiene mucho más talento que él, y Hiban comenta que su personalidad es igual a la de ese tipo, igual que él. Él solo aprendió esgrima imperial, y era alguien que solo se preocupaba porque pensaba que no tenía talento. Aunque pensaba que no tenía talento, para ser honesto, ahora ni siquiera sabe qué significaría eso. En ese mismo momento, Asher se sorprende, incapaz de creer que Hiban haya dicho eso. Hiban es un hombre que la gente cree que fue bendecido con talento, ¿y quién hubiera pensado que ese tipo arrogante cambiaría sus valores en solo unos pocos años? Se pregunta qué pudo haber pasado realmente. Justo después de eso, Reika aparece allí, y estaba bastante bien vestida, ¿eh? En ese momento, ella dice que tienen un invitado del imperio, y al parecer Hiban ya los estaba esperando, llamándolos un pequeño grupo problemático. Un poco después, un grupo de soldados estaba arrodillado ante Hiban, pidiéndole que regresara a la capital. Hiban dice que esperaba que apareciera el sucesor del capitán de la guardia, y entonces el otro soldado dice que está ocupado con otros asuntos. Ante eso, el hombre termina aceptando, y dice que ya lo tenía planeado. De todos modos, pero en cualquier caso, solo irán mañana, ya que hoy es tarde, ¿verdad? Con todo resuelto, Hiban dice que fue bueno ver a Leverok de nuevo después de tanto tiempo. Además de eso, fue un placer conocer a Reika, y está seguro de que se volverán a ver algún día. Todo esto a pesar de no saber qué camino tomará. Al escuchar eso, Reika se queda sin palabras, y luego aparece un flashback con el protagonista en su cuerpo original, entrenando. De repente, alguien aparece diciendo que no tiene talento, preguntando si no sería mejor buscar otro trabajo, y Asher responde que lo hace porque quiere. Si hubiera planeado rendirse por falta de talento, lo habría hecho hace mucho tiempo, así que ella solo necesita dejar de mirar e irse ya. Esa chica de ahí se llama Lefania, quien entonces dice que tiene un consejo para él, mencionando que no logrará nada y que su talento es patético hasta ese punto. En serio, ¿por qué llegar tan lejos? Volverá a la Tierra como un espadachín de tercera categoría, y en el mejor de los casos, ese sería su futuro. En ese mismo momento, el protagonista se despierta, dándose cuenta de que solo era un sueño. Pero aún así, era un sueño de su vida pasada, y se siente disgustado solo de pensarlo. Lefania es la maestra de la espada más joven que ha existido, y ella dijo que él nunca lograría nada. Sin embargo, se convirtió en un maestro espadachín al final de su vida, e incluso estaba entrenando a una chica que tiene el potencial de convertirse en su sucesora, pensando que ella definitivamente estaba equivocada, y justo en ese momento aparece Hiban, preguntando si está entrenando a esa hora. Él responde que tuvo una pesadilla y no pudo dormir, y entonces Hiban dice que está despierto porque se va al imperio al amanecer. No se verán por un tiempo, así que deberían aprovechar al máximo el momento. De repente, Hiban cambia su expresión, diciendo que ha estado viajando por el mundo durante los últimos 20 años para encontrar contradicciones y ver cómo ha cambiado el mundo. Pero después de conocerlo, cree que ha descubierto lo que buscaba. De inmediato, el protagonista se pone en alerta, preguntándose a qué se debe esa sed de sangre. Hiban desenvaina su espada y ataca en dirección al protagonista. Sin embargo, el ataque no iba dirigido a él, sino a algo detrás de él. Varios monstruos son derrotados y el protagonista se sorprende por lo que ha sucedido. Entonces Hiban dice que esta es la verdad que descubrió después de viajar durante 20 años. Para que sea más fácil de entender, esas cosas son demonios. Lo han estado persiguiendo implacablemente, acechando desde antes. Y Asher pregunta por qué están allí. Se suponía que estas criaturas habían sido desterradas del mundo por los héroes, y Hiban dice que sí, y que el héroe ciertamente derrotó al rey demonio. Por eso, todas las criaturas de la oscuridad, como demonios y monstruos, desaparecieron, y esa es la verdad que conoce el mundo. Sin embargo, todo eso es una completa mentira, y esas cosas todavía lo están persiguiendo. Probablemente intentan eliminarlo para mantener la verdad oculta.
Y Asher dice, por ahora, ocupémonos de estos tipos. Después de todo, esa es la prioridad, ¿no? Los demonios se lanzan contra el protagonista, pero por supuesto, un monstruo así no iba a hacerle nada. El chico incluso usa su guante, transformando su espada en una lanza, y la utiliza para acabar con todos los demonios de una sola vez. Mientras tanto, Hibin observa todo desde lejos, pensando que ese movimiento es tal como la chica había dicho. Después de todo, parece ser la habilidad de un verdadero veterano, y para ser honesto, era como si estuviera viendo a su amigo, y este chico definitivamente no es común, lo que significa que sin duda tiene talento. Y así pasa el tiempo, y los dos finalmente habían acabado con todos los demonios. Entonces Hibin dice que había sospechado que Asher también podría ser uno de ellos. Pensó que podría ser un demonio imitando la apariencia de un niño después de consumir los recuerdos de Jinwoo, y al escuchar eso, Asher pregunta si se refería a un imitador. Él responde que eso es exactamente así, pero que los demonios no pueden copiar la destreza con la espada de un humano que ha alcanzado ese nivel, y que definitivamente es un humano que le recuerda a su difunto amigo. En cualquier caso, va a ir al Imperio para revelar la verdad y advertirles del peligro inminente. Y después de eso, necesita buscar al héroe desaparecido. Aún así, esperaba que pudieran encontrarse de nuevo algún día. Y la próxima vez, definitivamente quiere tener una larga conversación con él. Luego pasa el tiempo, y Asher simplemente estaba descansando, acostado en su cama, preguntándose si ese tipo realmente había fallado en derrotar al Rey Demonio. Cuando el mundo ardía por la llegada del Rey Demonio, él apareció como un cometa que hizo retroceder todo. Era extremadamente poderoso, como si fuera un héroe sacado directamente de un cuento de hadas. Pero al igual que Haven, desapareció hace 20 años, abandonando las tierras y a la gente que gobernaba, preguntándose a dónde podría haberse ido el héroe. Si no logró derrotar al Rey Demonio, no hay manera de explicar la paz que el mundo ha disfrutado todo este tiempo. Pero sin importar lo que esté sucediendo, su deber sigue siendo el mismo. Quiera descubrir la verdad o no, él seguirá empuñando su espada. Hombre, incluso ahora quiero saber si puede usar las habilidades de un maestro espadachín o no. En ese mismo momento, Luke llama al protagonista, y la verdad, seré honesto, ese tipo definitivamente estaba tramando algo. Un poco después, en algún lugar, una figura encapuchada pregunta si los líderes realmente necesitan acompañarlo, y el hombre dice que ese chico es un discípulo del maestro espadachín. La figura encapuchada dice que solo es un muchacho, y para empeorar las cosas, solo conoce la esgrima imperial. Pero el hombre barbudo dice que ese joven es peligroso porque es diferente, pidiéndole que recuerde cuando su organización se reveló al mundo, porque quien la llevó al borde de la destrucción también fue alguien que aprendió esgrima imperial. Pero entonces el tipo dice que fue porque su organización era débil. Pero ahora es muy diferente, sin mencionar que definitivamente caerá por tus manos. Mencionando que, como quien porta el legado del héroe, no será derrotado por algo tan inferior como la esgrima imperial. Al escuchar eso, el pequeño hombre barbudo guarda silencio, y luego la escena cambia una vez más a otro lugar. El protagonista estaba mirando un papel que Luke le había entregado, pidiéndole que se encontraran en ese callejón. Nuestro chico definitivamente sabe que las cosas se van a poner feas ahí, pero aún así va a ir, ¿verdad? Y al entrar al lugar pregunta por qué simplemente no se presentaron. En ese mismo momento, algo aparece frente a él, y luego esos encapuchados de antes hacen su aparición. Asher se da cuenta de que era la guild de Motorola y pregunta qué asuntos tienen con alguien tan inferior como él. El encapuchado a su lado se sorprende, preguntando cómo este mocoso supo quién era su grupo. El otro de inmediato enfrenta a Asher preguntando si el maestro espadachín le habló de ellos. Pero Asher dice que ya sabe lo suficiente, pensando que ya se había enfrentado a ellos en su vida pasada, y que en ese entonces también se habían establecido en este territorio. Básicamente, los había encontrado y los había destruido por completo. Hombre, ¿por qué tanta ignorancia? De vuelta al presente, esa figura encapuchada dice que solo vino allí a cavar su propia tumba, pero nuestro chico solo esboza una sonrisa, y enseguida desenvaina su espada. El chico eliminó a uno de ellos en cuestión de segundos, diciendo que, igual que antes, siguen parloteando incluso después de ser aniquilados sin piedad por la esgrima imperial. El tipo pregunta cómo lo sabe, y Asher responde que no importa, que todo eso da igual, ya que su objetivo es lo único en lo que piensa. De todos modos, solo hay una cosa que necesita hacer. Y unos minutos después, la escena cambia a otro lugar, con un rey diciendo que ha pasado mucho tiempo desde que vio al hijo del imperio. Lo curioso es que llame niño a un tipo barbudo como Haven, y Haven responde que han pasado más de 20 años, que en aquel entonces parecía inteligente, pero ahora solo es un viejo cargando con el peso de la realidad. El hombre dice que, como siempre, no muestra respeto por la familia real, y el tipo, muy seguro de sí mismo, responde que sigue el camino de la espada, así que la autoridad humana no significa nada para él. Uy, mi error. Ahí lo tienes, lo mejor desde el pan rebanado. Justo después de eso, el rey menciona que escuchó rumores de que se abrió la grieta y aparecieron demonios, preguntando qué significa eso. Haven dice que la prioridad es encontrar al héroe, así que necesita la cooperación del imperio, pero el rey dice que eso será difícil.
Haven se sorprende al escuchar eso, y el rey dice que ese no es el único problema porque les falta personal. Después de todo, el héroe no fue el único que desapareció. Y Haven, sin entender nada, pregunta de qué estaba hablando. Luego la escena vuelve a la batalla del protagonista una vez más, y la figura encapuchada dice que normalmente lo mataría ahora, pero ha cambiado de opinión. De todos modos, será mejor que le diga de inmediato cómo sabe sobre su pasado. Asher le dice que lo intente, y justo en ese momento, una de las figuras encapuchadas se lanza contra él. Pero claro, el chico no va a dejarse sorprender, ¿verdad? De inmediato, un montón de ellos se lanzan contra nuestro chico, pero él logra esquivarlos a todos, y por increíble que parezca, contraataca con una facilidad inmensa. El tipo de allá solo estaba observando desde lejos, diciendo que está usando trucos baratos, preguntando si ese es el esfuerzo desesperado de un humano débil. Y mientras tanto, Asher piensa que ese guantelete es bastante útil, y parece que no se dio cuenta de que había usado magia espacial para crear su arma. Justo después de eso, la figura encapuchada dice que Asher caerá ante su esgrima. En ese momento, el protagonista se da cuenta de que era la esgrima del gremio Motorola. Pensando que es una habilidad que oculta su forma y viaja a través de la oscuridad, golpeando puntos vitales, el tipo se da cuenta de que Asher ya conocía esta técnica, diciéndole al discípulo del maestro espadachín que muera a manos de esta gran esgrima. En ese mismo momento, el tipo lanza su ataque, y Asher se mantuvo a la defensiva. En medio de esa situación, piensa que es extraño porque no puede predecir ningún patrón en los ataques. La figura encapuchada, por otro lado, estaba completamente convencida, y el tipo no dejaba de presionar a la ofensiva. Asher parecía estar teniendo algún tipo de dificultad, y entonces termina soltando su espada, diciendo que parece ser bastante talentoso, ya que es una esgrima difícil de aprender. Y el tipo dice que es uno de los 13 asientos reconocidos por el maestro de Motorola. Al escuchar eso, Asher dice que ese título es patético, preguntando por qué Motorola lo está buscando. Y el hombre pregunta desde cuándo los asesinos le dan explicaciones a su objetivo. Sin embargo, nuestro chico ingenioso dice que, ya que va a morir de todos modos, no hay problema en concederle su último deseo. El tipo termina cayendo en la trampa, diciendo que vinieron allí específicamente para matarlo. Todo eso había sido decidido por un supuesto oráculo. Cambiando de tema, pregunta si esa respuesta es satisfactoria, y Asher dice que eso es más que suficiente. Y justo en ese momento, el chico ahora ha pasado a la ofensiva. El tipo de la boca extraña pregunta qué fue eso, y nuestro chico responde que solo es un truco barato, como él dijo, ¿no? La escena luego cambia a otro lugar, y Luke está tomando una copa, diciendo que para ahora ese tipo ya debe estar muerto. La espina en su costado finalmente se ha ido, y no importa cuán hábil fuera el protagonista, esos tipos que contrató están en otro nivel. Pero en ese mismo momento, alguien dice que por fin lo encontraron. Vaya, Luke ya había visto la que se le venía encima porque Asher seguía vivo, y para empeorar las cosas, dentro de su habitación, el chico estaba completamente tranquilo, diciendo que quería tener una pequeña charla. Luke quiere saber por qué está ahí, y Asher le pregunta a qué se refiere con eso, porque era como si estuviera diciendo que no debería estar ahí. Y justo en ese momento, Luke se pregunta si ese tipo realmente había derrotado a la gente del gremio Motorola, lo que significa que probablemente descubrió que fue Luke quien organizó el asesinato. Luego, el protagonista empieza a caminar hacia Luke, quien le dice que no se acerque más, preguntándole cómo se atreve a entrar en la habitación de un noble. Pero al chico no le importaba eso en absoluto, y ya había desenvainado su espada. Sin embargo, eso solo era una amenaza, diciendo que hasta ahora había ignorado sus acciones. Sin embargo, esta vez se había pasado de la raya, pero espera que no vuelva a perturbar su paz con actos tan deshonrosos. Una vez más, nuestro chico está realmente furioso. Asher suelta su espada y luego empieza a irse, diciendo que esta es la última vez que trata con él y esperando que sus caminos no se crucen de nuevo para evitar problemas. Sin embargo, si eso volvía a suceder una vez más, esta sería su última advertencia. Luke siguió escuchando todo eso en silencio, y vaya, ese pequeño amigo ahí no parecía estar muy bien. Un poco después, la escena cambia a aquel gremio de antes, y un hombre encapuchado dice que hubo un fracaso. El hombre barbudo dice que ya lo esperaba, ya que fueron derrotados una vez más por la esgrima imperial, igual que antes. Por más que lo piense, quiere saber quién es realmente ese chico. En ese mismo momento, alguien aparece allí riéndose, preguntando si de verdad cree que ese chico tiene alguna relación con el antiguo capitán de la guardia, solo porque usó la esgrima imperial. De cualquier manera, no podía creer que el infame gremio Motorola no pudiera encargarse de un solo niño. El anciano dice que sus experiencias pasadas con la esgrima imperial no fueron agradables, y el hombre encapuchado dice que simplemente fueron superados por su falta de habilidad. De cualquier manera, él se encargará personalmente del chico con el gran poder del dios Marunia. Un poco más tarde, en la ciudad, un grupo de personas se había reunido. Aparentemente, un asesino había amenazado al joven maestro Luke y entrado en la aldea. Además de eso, los rumores dicen que quien derrotó a los bandidos fue ese idiota,
Asher. Aún así, no creen que se haya convertido en el discípulo del maestro espadachín, y no hay manera de que un alborotador como él haya cambiado en tan poco tiempo. Unos minutos después, la escena cambia al salón de Leverock y Karen dice que toda la aldea podría haber sido destruida. Leverock, furioso, dice que Luke había causado un gran desastre, preguntando dónde estaba ahora. El guardia dice que todavía no ha salido de su habitación, y Leverock responde que está bien porque necesita reflexionar sobre sus acciones. De todos modos, quiere saber cómo está la aldea, y el guardia afirma que las cosas se han calmado y todo se está estabilizando poco a poco. Además de eso, parece que la opinión que tienen del protagonista está mejorando cada vez más. Ante esto, Leverock reflexiona que debería mostrarle su gratitud a Asher, pero Karen dice que quiere saber la verdadera identidad de Asher, preguntando si la personalidad y la fuerza de alguien pueden cambiar de manera tan drástica. Y Leverock dice que el maestro Hiban garantizó que Asher no es un demonio. Sin embargo, sigue siendo peligroso porque, si usara sus poderes para el mal, sería capaz de destruir el territorio de Arak fácilmente. Aún así, luchó por ellos y terminó salvando la aldea, y por eso necesitan asegurarse de si Asher está realmente de su lado o si tiene motivos ocultos. De todos modos, ha surgido una oportunidad para comprobarlo. En resumen, necesitan observar cómo reaccionará Asher de ahora en adelante. Karen pregunta de qué estaba hablando, y luego la escena cambia al protagonista, que está sumido en sus pensamientos. De repente, aparece un flashback en el que le dice al hombre encapuchado que cuente toda la verdad, preguntando por qué su dios quería matarlo. El tipo dice que no saben la razón y que solo siguen órdenes porque el oráculo les dijo que lo mataran y solo actuaron después de reunir información de que él estaba en esa aldea. Asher dice que parece que planean usar a Luke para establecerse allí, y el hombre responde que exactamente eso, preguntando si lo perdonará porque ya le ha contado toda la verdad. Sin embargo, nuestro chico nunca había dicho eso, ¿verdad? Y entonces la escena vuelve al presente, con el protagonista preguntándose qué podrían estar tramando. Motorolia es un culto que adora al dios Marunia, y el líder que ocupa el puesto de asiento honorífico recibe un gran poder de ese dios. Expandieron su influencia usando el poder de ese dios, pero él los derrotó en el pasado, preguntándose por qué habían aparecido de nuevo, incluso suponiendo que ese dios podría saber sobre su reencarnación. De todos modos, tendrá que ir directamente a la capital. Después de todo, alguien allí podría saber algo sobre el secreto de su reencarnación. En ese mismo momento, alguien llama a la puerta, y era Reika. La chica no parecía muy contenta, y entonces dice que recibió una propuesta para un matrimonio arreglado. ¿Qué es esto de repente? Al mismo tiempo, aparece un flashback con Reika diciendo que aún no está lista para casarse, y su padre le dice que entiende cómo se siente. Aún así, no hay otra opción porque ella sabe quién es la persona del otro lado. Sin embargo, primero tiene que conocerlo, y podría terminar siendo una buena persona. Volviendo al presente, la chica dice que esto no es más que ser vendida a una familia prestigiosa. Asher dice que deben de ser bastante poderosos, y ella responde que es el conde de Veleturia. Nuestro chico parece reconocer ese lugar, preguntándose si realmente están haciendo un matrimonio arreglado de esta manera. Ese tipo es uno de los héroes antiguos y el actual señor de Veleturia, llamado Valbarca Veleturia. Tuvieron algún tipo de conexión en su vida pasada, y personalmente él no era tan poderoso ni tan conocido, pero era un hombre virtuoso que gobernaba bien su territorio. Asher pregunta si el señor le propuso matrimonio, y la chica dice, por supuesto que no, fue su hijo. El señor tiene más de 50 esposas, y solo de pensar en casarse con un tipo así le da escalofríos. Asher piensa que Valbarca debe de ser bastante mayor a estas alturas, pero aún así quiere saber por qué su hijo estaría involucrado en un matrimonio arreglado. De repente, aparece un flashback con alguien diciendo que ese es su hijo. Su nombre es Boros, y el protagonista dice que tiene un hijo valiente. Cambiando de tema, lo que pasó es que las propuestas de matrimonio ya han empezado a circular entre las familias y los nobles, pero Valbarca dice que planea que su hijo se case con alguien a quien ame, sea plebeya o no. De vuelta al presente, Asher piensa que Valbarca no es un aristócrata típico porque era muy humilde, y aún así, incluso alguien como él sucumbió a la realidad de la nobleza. Ante eso, Reika dice que escuchó los rumores, preguntando si él se enfrentó solo a la organización de asesinos que invadió el territorio. Ella dice que quiere ser tan fuerte como él, y el protagonista le responde que es muy talentosa, así que es una lástima verla partir. En ese mismo momento, ella mira fijamente a Asher, mencionando que tiene un último favor que pedirle. Un poco después, Asher sostenía una espada, preguntando si realmente iban a tener un último duelo. Reika dice que sí, porque después de esto ya no podrá empuñar una espada. Pero antes de eso, quería tener su última pelea, pidiéndole que no se contuviera. Ella se lanza contra Asher y entonces comienza su último entrenamiento. Un poco después, la pelea ya había terminado, y por supuesto, Asher ganó. Justo después de eso, aparece otra persona, y quien estaba allí era Venecia, la madre de la chica. Ella toma la mano de su hija, y Reika le pregunta por qué su madre parece más triste que ella.
Ella también tuvo un matrimonio arreglado, así que está bien, pero su madre le dice que ella ya conocía a su padre de antes. Pero Reika no ha conocido a esa persona ni una sola vez, y dice que no debería ser un problema ya que él es de la familia de los héroes, y formar lazos con ellos podría ser beneficioso. De repente, Venecia le habla al protagonista, diciendo que tiene un favor que pedirle, pidiéndole que cuide de su hija cuando ella vaya a presentarse en su territorio. Ella necesitará a alguien con quien hablar en un lugar desconocido, y además, él es la persona más cercana a ella. Al escuchar eso, Asher acepta la petición, pensando que de todos modos quería conocer Valbarca porque quiere saber cuánto ha cambiado. En ese momento pasa el tiempo, y Asher y Reika ya se dirigían hacia la capital. Sin embargo, la chica no parecía muy contenta, preguntando por qué su padre también había traído a Karan. Pero entonces el guardia dice que esas son simplemente las órdenes del señor. Luego aparece un flashback con Leverock diciéndole que vigile a Asher. Después de todo, tal vez su verdadero objetivo había sido Reika todo este tiempo, lo que significa que probablemente pudo haber ocultado sus motivos y planeado esto desde el principio. Después de todo, Asher no arriesgaría su vida por un territorio que siempre lo había odiado. Solo Reika lo reconoció y apoyó. Si ella se va, el chico podría volverse hostil. Por ahora, vigilarán a Asher para ver qué trama. El guardia piensa que todo era un truco para atraer a Reika, mientras Asher cree que Leverock aún desconfía. El guardia también estaba molesto, pensando que si el protagonista intenta algo raro, él mismo se encargará de acabar con él. Creo que este tipo ya se olvidó de la paliza que recibió antes. Luego, Reika pregunta cuánto falta para llegar, ya que no pueden estar tan lejos, ¿verdad? El guardia dice que ya han entrado en el territorio del conde, así que debería tomar mediodía. Poco después, Asher dice que el territorio de Bellaturia ha estado aislado del mundo exterior durante 20 años. Reika pregunta por qué, y Asher responde que no lo sabe, así que es sorprendente que de repente hayan propuesto un matrimonio arreglado después de tanto tiempo. Pero entonces, la chica dice que debe ser nada serio, aunque aún quiere saber por qué llaman héroe al señor. Karen dice que Valbarca era visto como un santo, no como un señor común. Nació en una familia muy rica y tuvo la oportunidad de vivir con lujos. Pero después de presenciar la dureza del mundo durante sus viajes, decidió abandonar la vida de noble y convertirse en alguien que cuida de los enfermos y los débiles. El tipo era tan bueno que derribó su castillo, vendió todos sus tesoros y usó el dinero para alimentar a los hambrientos y ayudar en las granjas. Hombre, el tipo es increíble. Por eso, los aldeanos lo admiraban por esas acciones, y así fue como se ganó el título de héroe. Al escuchar toda la historia, Reika dice que no es fácil para un noble vivir así, y que debe ser una persona extraordinaria. El guardia dice que eso es exactamente correcto, y que gracias a su influencia, Bellaturia se convirtió en un lugar pacífico con gente maravillosa. En cualquier caso, es un lugar llamado paraíso, sin bandidos ni siquiera asesinatos. Pero de repente llega un soldado al carruaje diciendo que han aparecido bandidos, y ya puedo decir que nada bueno va a salir de esto. De inmediato, Reika dice que Karen había dicho que no había bandidos allí, pero el pobre tampoco sabía lo que estaba pasando. Afuera, esos hombres no parecían muy amigables, y Asher, bajándose del carruaje, dice que él se encargará, pensando que esos malditos tipos de Motorola podrían haber ido allí también. Él prepara su espada, y en ese mismo instante se da cuenta de lo que estaba pasando. Después de todo, esas personas no parecían bandidos, ¿verdad? Todos allí se estaban muriendo de hambre, y Asher se pregunta si realmente son bandidos. Poco después, aparece Karen diciendo que ese es el carruaje del Lord Leverock y que si dan un paso más, definitivamente no habrá piedad. Sin embargo, al mismo tiempo, Asher le pide que se detenga porque esas personas no son bandidos, son solo campesinos hambrientos. Así que para ellos, morir de hambre o por el filo de una espada es lo mismo. Así que Asher les entrega una bolsa de dinero pidiéndoles que compren lo que necesiten. Oye, ¿pero no se suponía que esta ciudad era como una especie de paraíso? Todos los campesinos se van dando las gracias, y Karen dice que ese dinero era suyo, pero igual lo regaló. Pero para Asher no hay diferencia, ya que no planeaba usarlo. Además, por la dirección en la que iban, parece que huyeron de Bellaturia. Karen piensa que eso es imposible, y Reika pregunta qué pasó. Pero el protagonista responde que todo ya está resuelto, así que la chica regresa al carruaje, indignada de que haya bandidos a estas alturas en el territorio, sin mencionar que los atacaron, y que este mundo definitivamente se está volviendo cada vez más peligroso. Mientras tanto, nuestro protagonista reflexionaba, preguntándose qué estaba ocurriendo en ese reino. La escena finalmente se traslada al territorio de Bellaturia, y nuestro grupo por fin había llegado. Todos miraban hacia arriba, sorprendidos. Después de todo, el castillo es bastante enorme, ¿verdad? Reika pregunta si no había dicho que Valbarca había destruido su propio castillo y estaba viviendo una vida sin ningún lujo. Pero Karen también se quedó sin palabras ante la vista. De repente, alguien les da la bienvenida diciendo que ella debe ser la señorita Reika junto con sus acompañantes.
Presentándose, dice que su nombre es Boros Bellaturia y que es un placer conocerlos. De inmediato, la chica pregunta si él es su esposo, y Boros responde que exactamente ese es el caso. Para ser honesto, no es lo que yo quería, y al escuchar eso, todos se sorprenden. Un poco después, Asher estaba en el carruaje, pensando que ese lugar había cambiado mucho. El pueblo está completamente arruinado, pero antes era un lugar limpio con gente feliz. Reika pregunta si este es realmente el territorio de Bellaturia, y entonces Boros dice que el ambiente allí ha estado terrible últimamente. Ha habido varios asesinatos en los últimos días, así que deberían tratar de evitar el contacto visual con los aldeanos. Al escuchar eso, todos se sorprenden, y un poco después estaban comiendo en una mesa, y Reika dice que este lugar es un paraíso falso y un nido de bandidos. Además de eso, ellos están comiendo un banquete mientras la gente afuera se está muriendo de hambre. Poco después, Karen dice que este no es el reino que él conocía, y en ese mismo momento, Boros aparece preguntando si ya han terminado de comer, mencionando que su padre desea ver a Reika. Karen intenta decir algo, pero el chico menciona que ya sabe lo que es porque esta Bellaturia es muy diferente de la que él conocía. De todos modos, es mejor no hacerlo esperar demasiado porque su padre ahora no es más que un monstruo. Vaya, ha cambiado mucho. Unos minutos después, todos ya estaban en el salón del señor, y él, presentándose, dice que su nombre era Balbarca Bellaturia. Escuchó que vienen del territorio de Erok, y que debe haber sido un viaje largo para llegar hasta allí. Aún así, no importa porque es un pequeño esfuerzo responder al llamado de la familia del héroe. Mientras tanto, Asher observaba todo desde lejos, pensando que Balbarca había cambiado mucho desde la última vez. El hombre seguía mirando fijamente a la chica, preguntándole cómo se llamaba, y ella responde que su nombre es Reika. De inmediato, el tipo se lame los labios, y Reika ya se da cuenta de que nada bueno se avecina. Entonces, de la nada, Balbarca dice que tiene un nombre encantador. Un poco después, Reika estaba muy molesta, preguntando si de verdad iba a dormir en la habitación del señor. Boros le pide que no se sienta culpable porque es deseo de su padre hacerla sentir más cómoda. Sin embargo, para Reika, todo esto es muy extraño, y además, quería saber qué estaba planeando ese tipo con esa expresión rara en el rostro. Poco tiempo después, la escena cambia al salón del rey, donde le pregunta a su hijo si recuerda la historia que solía contarle cuando era niño. Le había dicho que se casara con alguien a quien amara, pero como no pudo encontrar una esposa adecuada, planeaba casarlo con la hija de la familia Erok. Sin embargo, al ver a la chica, le pareció más adecuada como su propia esposa, y estaba pensando en darle otra a Boros. Hombre, esto ya se está yendo demasiado lejos. Boros pregunta qué quiso decir con eso, y entonces su padre, completamente despreocupado, dice que va a hacer de Reika su concubina. Un poco después, la escena regresa al protagonista con Karen, reflexionando sobre algo. El guardia pregunta cómo un señor pudo caer en tal depravación, y Asher piensa que el Balbarca que él recuerda era amable y humilde, y Bellaturia era un lugar hermoso y feliz. Pero ahora Balbarca ha sido consumido por la arrogancia y la avaricia. Mientras el señor se entrega al alcohol y al placer, no es de extrañar que los aldeanos estén desesperados y comiencen a robar, preguntándose si realmente es la misma persona que conoció en el pasado. En ese mismo momento, alguien llamó a la puerta, y quien estaba allí era Boros, mencionando que tenía algo que decir. Y poco después, Karen estaba furiosa, preguntando qué se había dicho. Quería saber si el señor Balbarca realmente iba a casarse con la señorita Reika. Boros dice que exactamente eso, que su matrimonio fue anulado y que su padre se casará en su lugar. Pero aún así, Karen no podía aceptar nada de eso. Sin perder tiempo, inmediatamente empieza a salir de la habitación, diciendo que va a traer de vuelta a la señorita Reika, ya que no puede soportar verla siendo utilizada. Nuestro chico intenta detenerlo, pero entonces Boros dice que está bien. Él es un caballero leal, así que por supuesto entiende sus sentimientos, afirmando que desde el principio seguramente nunca quiso ver un matrimonio político. Con un talento excepcional para la esgrima, probablemente quería que Reika siguiera el camino de la espada. Sorprendido, Asher pregunta cómo sabe todo eso, y él responde que tiene una red de información y está muy al tanto de la situación en el territorio de Erak. Su padre aisló el territorio para evitar que la información se filtrara y luego contrató a una organización para obtenerlo todo. Él sabe muy bien que el señor no vendió a su hija en un matrimonio político por beneficio personal, sino porque su familia proviene de un héroe poderoso, así que no había manera de negarse, ¿verdad? Todo eso a pesar de que ese héroe ya no existía. Su padre ordenó que la señorita Reika se quedara en su habitación, lo cual le preocupó, así que hizo que se quedara en el anexo en su lugar. Además, abrió la puerta trasera en secreto, pidiendo que al amanecer se llevaran a la chica y abandonaran el territorio de inmediato. En cuanto al resto, no hay de qué preocuparse porque él intentará encontrar la manera de persuadir a su padre. Al escuchar eso, nuestro chico aún estaba procesando todo, preguntando si podía saber qué había pasado durante todo ese tiempo. Y entonces Boros dice que su padre cambió hace unos 20 años.
Comenzó a explotar brutalmente a los residentes, llevándose todos sus recursos, usándolos para construir un palacio, descuidando el sufrimiento del pueblo, mientras la gente se moría de hambre y su padre se ahogaba en placeres en el castillo, ignorando por completo el territorio. Ante eso, Asher dice que hubo un tiempo en que a ese hombre lo llamaban un santo por amar al territorio y a sus habitantes. Y al escuchar eso, Boros simplemente suelta una risa, mencionando que en el pasado su padre siempre le decía algo, que se casaría con alguien a quien amara. Pero hace 5 años, cuando se enamoró de una mujer y la llevó para presentársela a su padre, ocurrió algo inesperado. Ella era una plebeya, pero aún así una buena persona. De todos modos, al día siguiente, la mujer que amaba ya estaba muerta, asesinada por su propio padre por sentir deseo hacia un noble. Solo contar la historia ya hacía que el pobre hombre se enfureciera, preguntando si eso es algo que haría un santo. Entonces, Asher dice que le dio su confianza y que por eso le dará su lealtad. Boros pregunta qué quiere decir con eso, pero entonces cuando mira hacia un lado, el protagonista ya se había ido. La escena luego regresa al Lord, quien continuaba, como siempre, bebiendo. Ya estaba pensando en ir a la habitación donde está Reika. Sin embargo, en ese momento, aparece nuestro chico. Él dice que el Valbarca que conocía apenas bebía alcohol, especialmente un vino caro como ese, porque lo rechazó incluso cuando se lo ofrecieron personalmente. Valbarca pregunta quién cree que es, y entonces Asher le pide al tipo que diga qué es el juramento de Velaturia. Al escuchar eso, el hombre no parece entender de qué estaba hablando el protagonista. En ese momento se da cuenta de que no era el verdadero Valbarca. Sin perder tiempo, Asher desenvaina su espada y se lanza contra el Lord. Entonces, amigo mío, todo lo que puedes ver es sangre salpicando por el aire, y al mismo tiempo la escena cambia al exterior del castillo. Reika pregunta a dónde van, y el guardia dice que deben irse de inmediato, mencionando que seguramente nada bueno se avecina. Ese Lord codicioso tenía sus ojos puestos en ella, y al escuchar eso, la chica obviamente se queda impactada en el acto. Un poco después, los dos ya estaban en el carruaje. Pero en ese mismo momento, el soldado que estaba junto a ellos dice que hay intrusos en el castillo y que el Lord está siendo atacado. Nadie entendía lo que estaba pasando allí, y la escena se traslada al interior del castillo. Luego, después de que entran en la habitación del Lord, amigo, ya sabes lo que pasó, ¿verdad? Todos vieron al protagonista matando al Lord, que ya estaba llorando en el suelo. Boros incluso llama el nombre de su padre. Pero entonces el protagonista dice que ese no era su verdadero padre, sino una criatura que se infiltra en los cuerpos humanos copiando su apariencia. Para que sea más fácil de entender, era un demonio. Y después de eso, Boros pregunta si se refiere a un doppelganger. Si ese es el caso, está completamente equivocado, preguntando si cree que es tan tonto como para no poder distinguir entre un humano y un demonio. Si su padre hubiera sido atacado por un doppelganger, habría perdido todos sus recuerdos y ni siquiera habría podido reconocerlo, y probablemente lo habría atacado. Pero su memoria era perfecta, y todavía recuerda absolutamente todo. Lo único que cambió con el tiempo fue su personalidad, y aunque fuera un monstruo, seguía siendo su padre. Honestamente pensó que en algún momento podría cambiar, pero ahora todo ha terminado, preguntando con qué derecho Asher le hizo esto. Vaya, las cosas se están poniendo intensas. Veamos. Asher permanece en silencio, y al mismo tiempo, Boros les ordena que lo ataquen. Sin embargo, en ese mismo momento, todos escuchan una risa. Valbarca en realidad era un demonio, diciendo que lo habían descubierto. Todos son unos idiotas, y de la nada, la criatura se materializa por completo. Todos estaban observando lo que sucedía, y el pobre Boros todavía intentaba procesarlo todo, preguntándose si eso realmente era un doppelganger de verdad. La escena vuelve al guardia corriendo por el pasillo del castillo, preguntándose qué había hecho el protagonista. De la nada un grupo de soldados sale volando, y luego ese demonio carga contra Boros. Con total naturalidad, dice que fue muy divertido matar a tu querido padre, junto con tu esposa. Entonces Karen se une a la pelea para defender al chico, atacando al demonio con su espada, pero desafortunadamente no fue suficiente. Sigue desatando una serie de ataques, y el monstruo dice que en realidad es bastante hábil para ser humano. Pero este jueguito está a punto de terminar, porque no hay tiempo que perder con él aquí, ¿verdad? Los dos pobres muchachos son lanzados contra la pared, y el demonio, mirando hacia atrás, le pregunta al protagonista cómo se atrevió a descubrir su verdadera identidad. El protagonista dice que fue por el juramento de Velaturia, ya que Valbarca siempre lo llevaba en su corazón, y siempre hablaba de ello. Además de eso, este tipo tenía una gran fe en su gente. Y además de eso, siempre usaba una frase que era su propia esencia, preguntando cómo alguien podía hablar de Valbarca sin saber eso. Justo después de eso, el demonio dice que no sabía que existía algo así, y que para cumplir su papel de la manera más eficiente posible, estudió mucho sobre cómo debía actuar. Durante 20 años, nadie descubrió su identidad, pero de entre todos, un mocoso como él lo descubrió en un solo minuto. Antes de matarlo, quería saber algo, preguntando quién era realmente el chico. Quien, completamente tranquilo, dice que literalmente es un maestro espadachín.
Tal como había dicho, su clan fue borrado del mapa, lo cual, para ser honestos, fue hecho por un humano que era el maestro espadachín. Pensó que los había matado a todos antes, pero parece que aún quedaba uno, ¿eh? Al escuchar eso, el demonio se da cuenta de con quién estaba tratando, pero para entonces ya era demasiado tarde, y el desgraciado estiró la pata. Por otro lado, Boros estaba tirado en el suelo, y Asher le pregunta si estaba despierto. El chico levanta la cara, sin poder creer que realmente era un doble. Vuelve a mirar fijamente, y el protagonista, ayudando al chico, dice que eso lo tomó por sorpresa. Parece que esta cosa quería venganza por algo del pasado. Y Boros, mirando al protagonista, se pregunta cómo sabía todo eso. En ese mismo momento, Reika aparece en la escena, y con ella, varios soldados también llegan para ayudar. Así pasa un día, y el protagonista estaba mirando una lápida que probablemente era la de Valbarca Real. Boros también aparece allí, diciendo que construyeron una tumba para su padre. Recuperaron su cuerpo y establecieron un memorial en su honor, aunque fuera tarde. Asher le dice que lamenta su pérdida, pero el chico responde que está bien. Su corazón estaba roto, pero había sido engañado por un demonio sin darse cuenta de que no era su padre. Gracias a él, lograron salvar el territorio. Y Asher pregunta qué pasará ahora con el reino de Belleturia, y él responde que estará a cargo de ahora en adelante y que necesita reconstruir las casas que fueron atacadas por los demonios, pero que nunca será tan buen señor como su padre. Al escuchar eso, Asher recuerda que Valbarca decía que como señor él no es nada, y que ese lugar solo existe gracias a su gente. Para ser sincero, él no está al mando y simplemente los apoya, y así es como debería ser la verdadera nobleza. Al menos esas son las palabras que guarda en su corazón, y las palabras que se repite todos los días. Vaya, este tipo es una buena persona, y eso es precisamente lo que se llama el juramento de Belleturia. Luego Boros dice que el protagonista había usado el juramento para exponer la debilidad del demonio. Sin embargo, este es un secreto compartido solo entre la familia y amigos cercanos, así que quería saber cómo lo sabe, y además de eso, cómo está tan bien informado sobre los demonios. Asher se da cuenta de que su existencia se estaba volviendo cada vez más sospechosa, y unos minutos después, la escena regresa al castillo del señor. Karen dice que un demonio conocido como Doppelganger estaba imitando a los seres humanos robando sus cuerpos, lo que significa que el Lord Valbarca también estaba siendo imitado por uno. Todo esto era obra de un demonio inmundo. Y al escuchar eso, Reika le pide que no se preocupe porque el matrimonio fue cancelado. Fue anulado porque los demonios lo arreglaron en contra de su voluntad, y además de eso, ella también se irá de ese lugar lo antes posible. Volviendo a Boros, Asher inventa una excusa, diciendo que sabía todo esto porque es el aprendiz del maestro espadachín, y eso en realidad tiene sentido. Era un amigo cercano de su padre, y si realmente es su aprendiz, el chico podría confiar en él. En ese mismo momento, Boros se arrodilla, diciendo que es un gran hombre y que salvó el reino de Belleturia. Justo entonces, nuestro chico se sorprende. Después de todo, un noble estaba inclinándose ante un plebeyo, ¿no? El chico, a su vez, da las gracias, diciendo que si tiene alguna petición, hará todo lo posible por cumplirla, todo por el nombre de Belleturia. Y después de eso, Asher sonríe, agradeciéndole en sus pensamientos, afirmando que definitivamente heredó la humildad de su familia y que seguramente se convertirá en un gran señor. Un poco después, la escena cambia al castillo de Leverock, quien no puede creer que el señor de Belleturia fuera un doppelganger, suponiendo que eso era exactamente a lo que Jaivan se refería antes. Tenía razón sobre una crisis global, y sus palabras se hicieron realidad primero con la banda de Motorola y luego con los demonios. Y para ser sincero, tiene miedo de lo que pueda venir después. En cualquier caso, no pueden bajar la guardia. Aún así, una vez más, Asher los salvó y poco a poco se está convirtiendo en un héroe, lo que significa que ya es hora de que cambies tu opinión sobre él. ¡Wow! Finalmente. Vaya, probablemente ya no necesites ser tan precavido. Mientras tanto, nuestro hijo escuchaba todo a través de la puerta, preguntándose si Leverock finalmente confiaría en él. Honestamente, espera que Leverock ya no sospeche de él, ya que al final no está interesado en él, y mucho menos en quedarse en este lugar. Así que mira eso, el protagonista quiere irse. Después de todo, tiene mucho trabajo por hacer, ¿no? De la nada, el chico percibió una presencia, diciéndoles que se mostraran ahora. Y por increíble que parezca, alguien aparece. El tipo que estaba ahí dijo que escuchó toda su historia, llamando al protagonista un maestro espadachín. Existe una organización de inteligencia llamada Topic, y cuando Belleturia fue rodeada por demonios, Lord Boros envió en secreto a la organización de inteligencia para mantener la comunicación con el mundo exterior. Luego aparece un flashback, y Asher dice que le gustaría tener autorización para contratarlos, y Boros está de acuerdo ya que ya no los necesita. De todos modos, quería saber por qué los necesitaba, y el chico dice que era solo para uso personal. Boros dice que siente que hay algo más en esta historia, pero de cualquier manera, lo aceptará, ¿verdad? La escena luego regresa al presente, con ese tipo de cabello largo, diciendo que su nombre es Kairos y que es el jefe de la organización de inteligencia.
Nuestro chico lo saluda y dice que es el nuevo empleador, y luego el hombre dice que le resulta familiar. De todos modos, había quedado impresionado por su desempeño, y para ser honesto, la forma en que mató a ese doppelganger de un solo ataque fue realmente aterradora. Asher dice que ni siquiera se dio cuenta de que lo estaba observando, y el hombre responde que, como jefe de una organización de inteligencia, debería poder pasar desapercibido, ¿no? En cualquier caso, parecía que ese doppelganger sabía algo sobre él. Aún así, no importa. Pregunta qué va a hacer con una organización de inteligencia y si va a enviarlos a buscar a algún don nadie. Nuestro chico dice que será para averiguar el paradero de los héroes, porque en el pasado, aquellos que eran llamados héroes o bien desaparecían o terminaban completamente corrompidos. Un ejemplo son Ryban y Valbarca, ya que habían desaparecido durante 20 años. El cuerpo de Valbarca fue robado por un doppelganger y el otro estaba siendo perseguido por varios demonios. Ahora que los demonios han regresado, el mundo está en peligro, pero no tienen idea de dónde están los otros héroes, especialmente aquel que derrotó al rey demonio y desterró a todos los demonios del mundo. De todos modos, van a centrarse en el paradero de alguien llamado Valorant. Al escuchar eso, Kairos se sorprende, diciendo que no pensó que él aceptaría este caso. Entonces Asher pregunta si eso es demasiado para una pequeña organización de inteligencia como la suya. Pero luego, mi amigo hirió el orgullo del tipo, y él dice que por supuesto que eso no es cierto, porque no hay ni una sola información en el mundo que ellos no puedan encontrar. Y con todo resuelto, el tipo, sin perder tiempo, ya va a hacer su trabajo. Un poco después, Cairo estaba molesto, diciendo que su orgullo lo hizo aceptar la oferta, pero que no tiene idea de cómo encontrar información así. Tendrá que empezar por la capital, y al mirar hacia un lado, se encuentra con el protagonista, llamándolo engreído. En fin, es una persona bastante interesante y definitivamente será difícil de tratar. La escena cambia a otro lugar, donde un aldeano pregunta si ha escuchado los rumores desde que Bellaturia abrió sus fronteras. Esto es bueno para los comerciantes, ya que ahora hay más territorios con los que comerciar, y el otro hombre pregunta por qué habían estado cerradas durante tanto tiempo. El rubio dice que cree que fue por los demonios, pero entonces el anciano a su lado dice que eso no tiene sentido. Los demonios son una mentira y murieron hace más de 50 años. En cualquier caso, no hay manera de que los demonios puedan aparecer sin razón alguna. Eran monstruos horribles, y mucha gente murió en aquel entonces. Lo mismo le pasó a él, porque casi fue pisoteado mientras huía con su madre. Sin embargo, en ese momento, alguien apareció para salvarlo. Cuando era solo un niño pequeño, solo podía mirar porque quienes estaban frente a él eran los héroes. Solo los vio esa única vez, pero aún así, todavía recuerda claramente todos sus rostros. En resumen, los jóvenes deben aprender a apreciar a los héroes porque sin ellos el mundo no sería tan pacífico. Sin embargo, en ese momento, de repente aparece un grupo de goblins y atacan la carreta. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero para entonces ya era demasiado tarde, ¿verdad? Un poco después, la escena regresa al protagonista, quien piensa que los seres que amenazan la vida humana han regresado. El chico mira hacia un lado y entonces ve a Reika entrenando. Él la llama y luego dice que todos están allí por culpa de los demonios, mencionando que el ambiente está bastante tenso. Reika dice que solo había visto demonios en los libros, y al escuchar eso, Asher piensa que es cierto, suponiendo que la gente de esta época no sabe mucho sobre los demonios, y eso crea un suspenso mucho mayor. En ese mismo momento, todos escuchan un grito, y luego aparece un aldeano gravemente herido. El pobre hombre suplicaba ayuda, afirmando que los demonios salieron del bosque y atacaron su carruaje. Al escuchar eso, nuestro chico todavía intentaba procesar todo, y luego la escena cambia al carruaje que ya había sido completamente destruido. Asher piensa que esto no es obra de bandidos, y mucho menos esas huellas. Él sigue analizando todas las pruebas, y justo después de eso, Reika encuentra a alguien inconsciente y le pregunta si está bien. El anciano aún parecía estar vivo, y Reika les pide a los guardias que lo ayuden. El hombre finalmente habló, diciendo que habían sido atacados por goblins. Asher piensa que, como era de esperarse, habían aparecido. Los monstruos son criaturas extraterrestres de varias razas, y eran hostiles, y también una amenaza para los humanos. Pero al igual que los demonios, todos habían desaparecido, lo que le hace preguntarse por qué habían regresado. Un poco después, el anciano ya había sido atendido, diciendo que es un comerciante y que regresaba de una finca cercana cargado de mercancías. Los goblins salieron del bosque de la nada y atacaron su carruaje, robando toda la mercancía. Reika pregunta qué son los goblins, y el hombre dice que son pequeños monstruos de piel verde y orejas puntiagudas. En ese momento, Asher se une a la conversación, diciendo que desaparecieron del mundo junto con los demonios hace 50 años. El anciano se sorprende de que Asher sepa algo al respecto, y nuestro chico dice que leyó sobre ellos en sus libros de historia. Hace 50 años, los héroes mataron a los demonios, junto con todos los demás seres que amenazaban la existencia humana. Los pasajes al reino demoníaco fueron sellados junto con los dragones, quienes fueron completamente derrotados. Los monstruos fueron expulsados lejos de sus dominios.
Sin embargo, una heroína conocida como la Reina del Mar del Norte tenía monstruos bajo su control en su territorio. Dejaron de ser hostiles hacia los humanos y vivieron en armonía con las demás razas. Sin embargo, los monstruos rompieron la Orden del Norte y están atacando a los humanos. Además de eso, con la desaparición de Ravenia, el norte está en completo caos. Justo después de eso, Reika dice que si el anciano conoce a los goblins, probablemente también sepa cómo derrotarlos. Pero entonces el hombre dice que en ese momento era demasiado joven para saberlo, y que fueron los adultos quienes lucharon contra ellos. Además, fue hace tanto tiempo que probablemente no haya ni una sola persona viva que conozca esa información. Y así pasa un día, y Reika, mientras hace algunas compras, dice que la ciudad está alborotada. Además de eso, se están difundiendo rumores sobre asesinos y demonios. Su padre tuvo una reunión con los vasallos, y ninguno de ellos parecía saber nada sobre goblins o monstruos, mucho menos tener libros con esa información. Para empeorar las cosas, no hay nadie que haya enfrentado monstruos, y Asher piensa que todos ya están muertos, igual que su cuerpo original. Los goblins son una subraza de monstruos y pueden ser difíciles en grupo, pero en general son débiles. Sin embargo, en una época en la que nadie tiene conocimientos comunes sobre monstruos, resultan completamente aterradores. Mientras siguen caminando por las calles, Reika dice que la ciudad incluso tiene un ambiente pesado, y nuestro chico piensa que sería mejor deshacerse rápidamente de cualquier cosa que se interponga en su camino. Mientras tanto, la chica miraba a Asher, e inmediatamente se dio cuenta de que él tenía algo en mente. Poco después, Asher salía de su habitación pensando que era hora de ir a buscar a esos duendes. Pero de repente, alguien choca con él. Era Reika. Dice que sabía que él no se quedaría quieto, y le pregunta si va a ir tras los duendes. De cualquier manera, ella irá con él. Pero entonces Asher dice que es demasiado peligroso. Además, si el señor se entera, se enfurecerá, y Reika dice que sería un mal ejemplo para la aldea si se enterara de que Asher peleó. Además, no pueden salir por la puerta principal en este momento. Los guardias están vigilando mucho, así que van a usar un pasaje secreto que ella conoce. Con todo resuelto, unos minutos después, los dos salían del castillo. Reika pregunta si sabe dónde están esos goblins, y el chico dice que van hacia el carruaje que había sido atacado. Para que sea fácil de entender, encontrarán su guarida si siguen sus huellas. Sin perder tiempo, nuestro chico empieza a correr de inmediato, y mientras tanto, el chico tenía un montón de monstruos vigilándolos. Ya puedo decir que esto no va a terminar bien, y para empeorar las cosas, hay un goblin que parece muy diferente a los demás. Al llegar al lugar, Reika pregunta si podrían ir un poco más despacio, y el protagonista dice que ya casi llegan, encontrando la fortaleza. Él dice que a los goblins les encantan los lugares húmedos, y que una fortaleza en un sitio así es en realidad bastante común. En ese mismo momento, nota algo, y entonces los dos se agachan. Había algunos goblins haciendo guardia, y Asher dice que no hay razón para tener miedo. De cualquier manera, deberían deshacerse de esos dos antes que nada. En ese mismo momento, el chico se lanza contra el goblin, derribándolo en cuestión de segundos. El otro aparece detrás de él, pero por supuesto, nuestro chico no iba a ser derrotado por él, ¿verdad? Clavando su espada en el goblin, nota que el monstruo aún respiraba. Ante eso, llama a Reika, mencionando que ella es quien va a matar a ese goblin. Esto es práctica para el combate real, porque ella necesita saber lo que se siente al quitar una vida. Y sin otra opción, la chica toma el puñal y comienza a enfrentarse al monstruo que tiene delante. No parecía muy contenta de tener que hacerlo, pero de cualquier manera hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? La escena luego cambia a la guarida de esos goblins, y Asher dice que son salvajes y además pésimos luchadores. Pero aún así, son muy agresivos y extremadamente peligrosos en grupo. Entonces la chica dice que son una amenaza para su territorio, y por eso no deben quedar impunes. Observando la situación, nuestro chico piensa que ella no muestra señales de conmoción tras matar a su primer monstruo, lo que significa que tiene un espíritu fuerte. Luego, ella inmediatamente desenvaina su espada, preguntando si va a acabar con todos ellos. Pero Asher le dice que espere ahí. Después de todo, ya casi es hora de que los goblins se vayan a dormir, y entrarán en sus chozas, y no saldrán durante la noche porque los goblins son conocidos por su sueño corto pero profundo. En resumen, va a aprovechar esta oportunidad para moverse por sus puntos ciegos. Al escuchar eso, la chica piensa que él sabe mucho y que tal vez ya se ha enfrentado a algunos goblins. Un poco después, solo quedaba un goblin haciendo guardia, y justo en ese momento, nuestro chico aparece detrás de él. Sin perder tiempo, desenvaina su espada y acaba inmediatamente con el monstruo. Al entrar en la choza, nota que todos estaban dormidos. Así que, amigo mío, ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Asher piensa que sabe que es cruel, pero aún así, siguen siendo un peligro para la humanidad. Con todo resuelto, la primera choza ya había sido despejada, y ahora solo quedan dos. Pero cuando mira hacia un lado, nota una choza que era muy diferente a las demás. Parece haber sido construida por un humano, y se pregunta si esa pertenece al líder.
Los goblins son bárbaros, así que no tienen la tecnología para construir una casa así, y mucho menos la inteligencia para entender las jerarquías. Para que sea más fácil de entender, son solo monstruos de bajo nivel, guiados únicamente por el instinto. De cualquier manera, primero necesita deshacerse de esto, y en el mejor de los casos, es solo una casa abandonada. Pero en ese mismo momento, escucha un ruido y de la nada, una enorme trampa sale volando hacia él. Nuestro chico se queda impactado, preguntándose si fueron los goblins quienes prepararon esta trampa. Mientras tanto, al otro lado, Reika todavía estaba esperando a nuestro chico, pensando que debería haberlo seguido antes. Justo entonces escucha un ruido, y como de costumbre, aparecen algunos goblins. La pobre chica casi entra en estado de shock, tratando de calmarse, pensando que solo son unos pocos goblins. De cualquier manera, debería poder derrotarlos por sí sola. Entonces, desenfunda su espada, adoptando ya una postura de combate. Sin embargo, alguien les dice a los goblins que se aparten, mencionando que ella es humana. Ese goblin de ahí es muy diferente porque parece un humano. Y al ver esa situación, Reika no sabía qué hacer, preguntándose por qué ese goblin era tan grande y, para colmo, incluso podía hablar. El monstruo sigue observando a la chica y luego le dice que lo ataque. Ella permanece en su postura defensiva, preguntando si de verdad es un goblin. Él responde que sí, que lo es, y que es su líder, y que al igual que ella, es un guerrero entrenando en el camino de las artes marciales. Al escuchar eso, Reika piensa de inmediato que este no es un goblin cualquiera, sino un monstruo con el cuerpo e inteligencia de un humano. De repente, la criatura comienza a reírse, preguntando desde cuándo importa la raza cuando se trata de artes marciales. De todos modos, deberían dejar ya esta charla inútil, y mientras desenfunda su lanza, le dice que pelee de una vez. Pero Reika, llena de confianza, dice que él no es rival para ella y avanza hacia el monstruo. Mientras tanto, en la guarida de los goblins, el protagonista parecía estar herido. Logró detener la trampa, pero aún así, había bajado la guardia. Vaya, un montón de goblins estaban mirando a nuestro chico, y él les dice que vengan todos a la vez. ¿Qué es esto? ¿Te sientes confiado, eh? En medio de esa situación, activa de inmediato la habilidad de su guante, pensando que primero tiene que abrirse paso entre ellos. Todos se lanzan contra él, y nuestro chico invoca una lanza gigante. El tipo realmente sabe lo que hace, y aunque no es una espada, aún puede usarla magistralmente. Aún así, estaba teniendo algún tipo de dificultad, pensando que los monstruos simplemente siguen apareciendo. Luego la escena regresa a la batalla de Reika, y el goblin dice que en realidad no lo hace nada mal. Reika todavía estaba procesando lo que estaba pasando, preguntándose por qué un monstruo estaba juzgando a un humano. Ella desata una serie de golpes con su espada, sorprendida de que esa cosa bloquee sus ataques tan fácilmente. En ese momento, el bruto salta, diciendo que está usando demasiada fuerza, y que por eso sus movimientos son tan inestables. En medio de la batalla, Reika se pregunta si este monstruo realmente está al mismo nivel que el protagonista. Oh no, eso ya es exagerar demasiado. No hay manera de que un goblin sepa tanto sobre esgrima, pero ahora va a empezar a pelear en serio, usando la técnica de espada Ravenia. Mira eso. Ya activó los trucos. El líder de los goblins simplemente observa y luego dice que ella también es una farsante. Ni la chica ni yo entendimos lo que dijo el goblin, y al mismo tiempo el monstruo ataca con su lanza, que simplemente rompe la espada de Reika. Les dice que terminen con esto de una vez, y una vez más carga contra la chica, lanzándola lejos. Un poco después, la escena regresa a Asher, quien ya había acabado con todos los goblins, diciendo que no puede creer que estos monstruos hayan hecho todo esto. Los goblins tienen la costumbre de cubrir sus armas con veneno, y una pequeña dosis de este es suficiente para matar a cientos de humanos. Como fue alcanzado por ese veneno, piensa que va a morir ahí mismo, y entonces se desploma inconsciente en el suelo. Volviendo a la otra batalla, Reika había sido derrotada, y el goblin se sorprendió de que ella aún estuviera viva. Honestamente, esa armadura la había salvado, y mientras tanto, la chica piensa que no puede moverse. Entonces el monstruo le dice que muera con honor como una guerrera humana. Estaba a punto de dar el golpe final, y Reika se pregunta si así era como iba a ser asesinada. La pobre aún no estaba preparada para esto. Pero en ese mismo momento, algo golpea la lanza del goblin. No sé cómo, pero el protagonista seguía vivo diciendo, esa estuvo cerca. El goblin empieza a mirar fijamente a nuestro chico y luego dice que es muy valiente, sorprendido de que siga vivo. Y Asher, sorprendido de que este goblin pueda hablar, dice que notó los hábitos de sus goblins. Después de todo, él está familiarizado con el truco de envenenar sus armas, y por eso recubre sus propias armas con un antídoto para poder sobrevivir. Vaya, no podías haber dicho eso antes, ¿eh? De todos modos, ese tipo de preparación es esencial cuando te enfrentas a goblins. Ante eso, el líder se sorprende porque el chico incluso conoce sus tácticas, mencionando que en realidad es bastante inteligente. Entonces Asher recuesta a Reika contra un árbol, diciendo que le deje el resto a él. Levantándose, pregunta si él es el líder de los goblins, y el monstruo responde que sí, que lo es, y que su nombre es Tarken, y que es un aspirante a artista marcial.
Asher piensa que eso es bastante interesante porque básicamente es un goblin con el cuerpo y la mente de un humano. Ante eso, el monstruo dice que él es el culpable de interferir en un duelo justo, preguntando si está listo para enfrentar las consecuencias. Por supuesto, el chico estaba bastante confiado y le dijo que adelante, que lo intentara. Y sin perder tiempo, el líder de los goblins hace exactamente eso. Ataca al protagonista, pero él logra bloquearlo. El monstruo sigue desatando una ráfaga de ataques, y Asher piensa que estos no son los ataques de un goblin normal. No se basa solo en la fuerza bruta, sino también en movimientos refinados a través de incontables horas de entrenamiento y práctica. De todos modos, ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que se enfrentó a un oponente tan bueno. Así que nuestro chico contraataca y el goblin sale volando. Dice que esta es la esgrima perfecta con la que siempre soñó, mencionando que Asher es realmente poderoso. Este es su día de suerte porque se ha encontrado con humanos que en realidad valen la pena. En cualquier caso, ahora van a empezar a pelear en serio, cargando contra el protagonista. Mientras tanto, Reika seguía herida, observando toda la batalla desde lejos, pensando que los movimientos del goblin no tienen nada de elegancia y mucho menos habilidad. Pero aún así, los movimientos de lanza son prácticamente perfectos, y por increíble que parezca, ese monstruo se parece al protagonista. Poco después, ella pierde el conocimiento y el goblin pregunta si Asher ya está cansado. Asher dice que no tiene tiempo para perder hablando con él ahora, pero el goblin responde que no lo dejará ir. Sin embargo, nuestro chico dice que sabe que sí lo hará, y en ese mismo momento, el bosque comienza a incendiarse. El goblin mira hacia atrás, y entonces se da cuenta de que su aldea estaba en llamas. Asher dice que tiene que exterminarlos por cualquier medio necesario. Y sin otra opción, el goblin decide huir de la pelea. Después de todo, no puede dejar que su gente muera quemada. Terminarán esto otro día, y probablemente se volverán a encontrar pronto. Y así, todos los monstruos huyen, y Asher, acercándose a Reika, piensa que ella luchó bien. Después de todo, básicamente se estaba enfrentando a un superhumano completamente sola. De todos modos, necesitan regresar a la capital de inmediato para advertirles que los goblins están atacando la región. Un poco más tarde, en el castillo del señor, Karen les dice que protejan el castillo. En ese mismo momento, alguien llama a la guardia, y era el protagonista diciendo que tiene algo que mostrarle. Y arrojando un saco al suelo, le pide que lo mire. Y en ese mismo momento, todos se sorprenden por lo que vieron. Básicamente, era un goblin. Y Asher pregunta si es la primera vez que ve uno en persona. Ellos son los responsables de planear el ataque al territorio de Erak. Para que sea fácil de entender, llegarán pronto, así que tienen que prepararse para la guerra de inmediato. Pasa un día y Reika todavía estaba descansando. Ella abrió los ojos y luego encuentra a su padre y a su madre en la habitación. Venecia le pregunta cómo se siente, pero la chica le dice que no se preocupe. Lebrock, sin perder tiempo, pregunta si fue Asher quien la llevó allí, pero entonces ella dice que no es culpa del protagonista. Después de todo, ella fue quien quiso seguirlo. Ella fue con él incluso después de que le advirtió que era peligroso, y gracias a eso, ganó experiencia en combate, y también se volvió mentalmente más fuerte. Además de eso, él también la salvó cuando lucharon contra el líder de los goblins, mencionando que Asher está luchando tanto por su propia vida como por el bien del territorio. Y sin otra opción, su padre finalmente se calma, pensando que Reika tiene razón. Mientras todos en el territorio están llenos de miedo y angustia, Asher salió y personalmente trajo de vuelta a un goblin, pensando que no es diferente de un héroe. Y vaya, no sé por qué, pero ahora los soldados están entrenando frente a esa cosa. Asher estaba observando todo desde arriba. Y Leverock dice que él ordenó que colgaran esa cosa allí. De esa manera, los soldados pueden deshacerse de su miedo y volverse más cautelosos. Cambiando de tema, le pregunta qué opina de sus soldados, y Asher dice que son buenos y que tendrán una oportunidad de ganar. Entonces el hombre le agradece de todo corazón, como el señor de Erak. Al escuchar eso, nuestro chico se sorprende, preguntándose si se ha ganado la confianza del señor Leverock, diciendo que le está dando demasiado crédito. Además de eso, quería hablar sobre su hija. Pero entonces, Leverock dice que ella fue al campo de entrenamiento a practicar en cuanto se despertó. Podría llevar una vida cómoda, pero aún así, sigue queriendo hacer todo este esfuerzo. Ante eso, los dos van a hablar con Reika, y su padre le pregunta si está bien. Ella responde que puede manejarlo perfectamente. Leverock dice que es tan problemática como su hermano, y ella dice que es decepcionante que la comparen con Luke. Él es un idiota que siempre se esconde en su propia habitación, y ella definitivamente tiene que volverse más fuerte en su lugar. Nuestro chico solo estaba escuchando la conversación, preguntándose si había quedado traumatizado después de ese día. De cualquier manera, tienen que ayudarlo a volver a la realidad. Justo en ese momento, la señora le pregunta a Asher si su brazo estaba herido. Él responde que está bien y que solo había sido herido por el veneno de un goblin. Reika dice que no hay problema, ya que se recuperó de inmediato porque ya estaba preparado. Asher dice que los goblins tienen la costumbre de cubrir sus armas con veneno letal, así que deben estar listos para eso. Después de todo, ganarán si tienen la armadura y la medicina preparadas. Sin embargo, el problema es el líder goblin con destreza física humana, por lo que Asher deberá enfrentarlo. En tanto, unos goblins se reunían en una cueva.
Y mira eso, el líder sigue vivo. Él piensa que su raza es naturalmente débil y carente de inteligencia, y es precisamente por eso que quiere volverse más poderoso. Obtuvo inteligencia y habilidades físicas que superan los límites de los goblins, y por eso necesita proteger a su raza. En ese mismo momento, una voz comienza a resonar en su cabeza, ordenándole que mate a los humanos. Para el goblin, eso es una maldición, preguntándose por qué tiene que sufrir solo para obtener inteligencia. Al final, no es más que una marioneta siguiendo órdenes, pero al menos logró obtener algo gracias a ello. Este mundo está lleno de farsantes, y era la primera vez que conocía a un humano como él. Ante eso, el goblin se pone de pie y le dice a todos que se reúnan. Comenzando a dar un discurso, dice que se desharán de los humanos. Y poco después de eso, vemos a todos los goblins atacando la fortaleza. Los soldados se dan cuenta de que los monstruos ya habían llegado, y Karen les ordena que levanten sus armas. Esta es su tierra, así que no deben permitir que esos monstruos la ataquen. Los goblins comienzan a escalar el muro, pero los soldados estaban preparados para defenderlo. Hombre, la pelea ahí fue brutal, y definitivamente no terminará pronto. Leverok también estaba allí levantando su espada solo para aparentar, ordenando que detuvieran a los goblins y protegieran el territorio de Erak. Luego la escena cambia al cuarto de Luke, y el chico, para ser honesto, no se veía nada bien. En ese mismo momento, Asher aparece en su habitación, diciéndole que ya se recomponga porque todos dentro del castillo están luchando contra los goblins en este momento. Pero el pobre está en shock y dice que no puede hacer nada, preguntando cómo podría ayudar en la pelea. Él no es fuerte como él y Reika. Además, no es más que un inútil y solo será el sucesor del territorio de Erak en el papel. Hombre, este chico ha cambiado mucho. Al ver eso, Asher piensa que su autoestima ha tocado fondo, pero necesita encontrar una manera de fortalecer su corazón. Y lanzándole su espada, el protagonista le dice a Luke que la atrape, preguntándole si va a seguir sin hacer nada aunque la tierra arda y la gente muera, queriendo saber cómo un cobarde como él podría llegar a ser el señor. Él es quien se convertirá en el señor de esta tierra, así que debe cumplir con su deber. Ante eso, el chico sigue mirando la espada y finalmente recupera su determinación. Sin perder tiempo, sale de su habitación. Mientras tanto, los soldados seguían luchando en la batalla. De repente, algunos goblins aparecen detrás de Karen, pero entonces Reika aparece para salvar el día. Ella pregunta cómo va la batalla, y el guardia dice que definitivamente tienen la ventaja. Los goblins pueden tener números, pero su fuerza y coordinación son pobres, y los soldados del territorio de Iraqi están logrando defenderse. De cualquier manera, está seguro de que saldrán victoriosos. Mientras tanto, la chica piensa que todavía les queda un largo camino por recorrer. Después de todo, el verdadero peligro aún está por llegar. Hablando del diablo, ese maldito goblin aparece, diciendo que, como era de esperarse, es imposible dejar que esos tipos tomen el castillo por sí solos. De cualquier manera, sus hermanos hicieron un gran trabajo y ahora deberían dejarlo avanzar. En el otro lado de la batalla, los soldados se preguntaban si todo había terminado, pero Karen les dice que se mantengan alerta y ayuden a los heridos. Sin embargo, en ese mismo momento aparece el mismo goblin de antes, diciendo que habían bajado la guardia, ataca a varios soldados, y de inmediato, Reika se da cuenta de que él era el líder de los goblins. Nadie entendía lo que estaba pasando, y Karen ordena a todos atacar. Sin embargo, Reika les dice que no lo hagan porque ese bastardo es diferente. Pero ya era demasiado tarde para cancelar el ataque, y los soldados se lanzan contra el monstruo, quien dice que no tiene tiempo para jugar con ellos. Después de todo, todos son unos farsantes. En cuestión de segundos, el goblin derrota a una gran cantidad de soldados, y Karen no podía creer lo que había visto. El goblin comienza a caminar tranquilamente, preguntando si ella no es la mujer que vio en el bosque, y si el que está a su lado es el líder de esos debiluchos. Pero es una lástima porque no tiene nada que hacer con farsantes como ellos, ordenándole que le entregue a ese humano ahora mismo. Pero Karen pregunta de qué está hablando, y el líder de los goblins dice que se refiere al protagonista, porque él es el verdadero hombre que puede empuñar una espada, diciéndoles una vez más que lo traigan de inmediato. Pero Karen responde que por supuesto que no hará eso. Obviamente, no a menos que lo mate primero. Reika dice que ese goblin es peligroso, pero el guardia le dice que no se preocupe porque él se encargará, pensando que solo es un simple goblin que no podría superar la destreza con la espada de un humano. El goblin le dice que venga con todo lo que tiene, y entonces Karen hace exactamente eso. Los dos cruzan sus espadas y el guardia dice que se llevará su cabeza a casa. Reika estaba observando todo desde lejos, pensando que Karen es un espadachín de alto nivel, incluso reconocido dentro del imperio. Pero el monstruo actúa como si estuviera luchando contra un niño sin experiencia. El goblin dice que tiene las cualidades de un guerrero, pero aún así todavía no es suficiente. El guardia no puede creer lo que acaba de pasar, y en el siguiente instante es lanzado hacia atrás. Parte de su armadura es destruida, y el goblin lo inmoviliza por completo, diciendo que también es un fraude que depende de trucos. Este lunático de verdad no puede ganar una batalla, ¿eh?
Pero por supuesto, Reika no iba a dejar que eso sucediera tan fácilmente. Sin embargo, en ese mismo momento, aparece el protagonista, y el Goblin dice que lo estaba esperando. Asher dice que él siente lo mismo. Después de todo, aún no ha terminado con él. Nuestro chico desenvaina su espada y luego le dice al monstruo que venga con todo lo que tenga. Pero la criatura dice que la esgrima humana no es rival para la suya. Solo hay un humano digno de enfrentarse a él, y ese es únicamente el protagonista. Las dos espadas se cruzan, y el monstruo dice que esta es la verdadera esgrima que había estado buscando, básicamente una batalla de pura habilidad. Y mientras tanto, Reika estaba ayudando a Karen. En ese preciso momento, aparece Luke, y el guardia le dice que es peligroso que se quede allí y que debería entrar al castillo. Pero el chico dice que es el heredero del territorio y que no puede quedarse de brazos cruzados. Puede que no sea capaz de luchar, pero estará con ellos en el campo de batalla. Cambiando de tema, pregunta dónde está el protagonista, y Reika dice que está enfrentándose al líder de los goblins. El goblin dice que es muy divertido pelear en serio con alguien sin ningún tipo de engaño. Aprovechando la oportunidad, Asher dice que quería preguntar algo, queriendo saber a qué se refiere con engaño, y el goblin responde que se trata de la esgrima humana. Los humanos honran a héroes con poderes falsos, preguntando cómo podría ser real la esgrima de seres así. En ese momento, nuestro chico se sorprende, preguntándose si su esgrima, de la que se dice que supera la fuerza humana, es realmente genuina. El monstruo entonces dice que él es diferente porque logró alcanzar la forma más pura de la esgrima. Además de eso, él es la única persona allí que vale la pena enfrentar. En ese mismo momento, carga contra Asher, quien todavía está pensando que no entiende. En resumen, la esgrima heroica no es real, pero la esgrima imperial sí lo es. Él esboza una sonrisa, pero luego piensa que obviamente eso no es cierto. Y mientras sostiene la lanza del monstruo, dice que puede notar que es bastante inteligente, pero que no debería juzgar la esgrima humana, pensando que la esgrima debe trascender las limitaciones. Los héroes salvaron el mundo usando ese poder, y ningún humano puede alcanzar un nivel superior al de los héroes. Para ser honesto, ni siquiera él es un verdadero espadachín todavía porque murió tan pronto como alcanzó el nivel que había deseado toda su vida. En resumen, él es solo un viejo espadachín que solo conoce la técnica imperial de la espada, diciendo que para una raza bárbara como la suya, su esgrima debe parecer bastante avanzada. Sin embargo, no conoce los verdaderos límites de la humanidad, mucho menos cuán poderosos son. En ese mismo momento, nuestro chico asesta un golpe al goblin, que termina gravemente herido. Y el chico, completamente tranquilo, dice que el goblin es bastante débil. El monstruo cae al suelo en cuestión de segundos. Y mientras tanto, todos estaban observando eso desde lejos. Sin embargo, la criatura seguía consciente, y después de levantarse, Asher se coloca frente a ella, diciendo que estaría muerto si el corte hubiera sido un poco más profundo. Pero de todas formas, no lo matará ahora. Después de todo, será arrestado y juzgado por lo que hizo. Y sin otra opción, el monstruo dice que él ganó. Ahora puede hacer lo que quiera. Y entonces Asher dice que quiere hacer una pregunta, queriendo saber por qué los invadió. Y la criatura dice que fue porque se lo ordenaron. Los demonios fueron quienes hicieron esto y lo enviaron para liberar a su gente e invadir a los humanos. Asher piensa que es similar a la última invasión demoníaca, porque incluso en ese entonces, algunos monstruos atacaron a los humanos bajo las órdenes de los demonios. El rey demonio fue quien estuvo detrás de todo. Suponiendo que ese tipo realmente haya resucitado, entonces el goblin dice que, como ya mencionó, él solo es una marioneta controlada por un ser superior. Antes no era diferente a cualquier otro goblin, pero era más inteligente que la mayoría, y por eso logró mejorar su técnica con la lanza. Por eso, a menudo luchaba contra otras razas para poner a prueba sus habilidades. Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que los goblins son monstruos en la base de la jerarquía de poder, y por mucho que se esforzara, no podía superar las limitaciones de su raza. Entonces un día, apareció esa persona bendecida, que simplemente era un demonio de alto rango. Le otorgó inteligencia y un cuerpo superior, y a cambio, recibió órdenes de invadir a los humanos. Pero ahora que ha sido derrotado, no tiene excusa para regresar allí. Ahora va a ver cómo son las prisiones humanas. Y Asher dice que será escoltado hasta allí. Con todo resuelto, el monstruo finalmente es arrestado, y los soldados están felices de haber ganado la batalla, diciendo que los humanos son superiores. Reika dice que está sorprendentemente tranquilo, y Asher dice que ya ha aceptado la derrota, pensando que por ahora están a salvo. Pero con la resurrección del rey demonio, comienza el inicio de una crisis aún mayor. Y así pasa un día, y las murallas se iban reconstruyendo poco a poco. Lebrock le agradece al protagonista, diciendo que salvó la mansión de la destrucción, y Asher responde que solo hizo su parte como miembro de ella. Sin embargo, el hombre dice que no es lo único por lo que está agradecido, porque Luke ha mejorado mucho, y eso es una buena noticia. Incluso se ofreció como voluntario para ayudar a los soldados a reparar las murallas. Además de eso, en cuanto al goblin, Karen lo está vigilando. Pero algo no parece estar bien. Asher dice que tiene que enviarlo al Imperio para una investigación. Y entonces Lebrock le entrega un papel y le dice que hay un mensaje.
Después de la invasión de un mímico y goblins, el imperio ha notado una nueva crisis, lo que significa que pronto enviarán a alguien. Un montón de carruajes pasaban por la ciudad, y los aldeanos querían saber quién era, incluso suponiendo que se trataba de Javin. Sin embargo, la persona dentro del carruaje no parecía ser humana. Luego, la escena cambia al protagonista entrenando. Reika pregunta si quiere que ella aprenda esgrima imperial, y Asher dice que por alguna razón ella no la practica. Sin embargo, la chica dice que cada vez que lo mira, se convence de que la esgrima imperial es increíble. Aún así, Asher dice que ella se decepcionará después de aprenderlo, pensando que en su vida pasada hubo muchos niños como ella, muchos aspirantes a espadachines que querían convertirse en sus discípulos. Pero a ellos solo les enseñó técnicas de espada simples y repetitivas, sin ninguna habilidad especial. Por eso, muchos se fueron decepcionados, excepto un solo chico, y por eso se pregunta cómo estará ahora. Luego, Reika menciona que alguien viene del imperio, y Asher dice que el señor se lo dijo. Además, el capitán de la guardia también es un elfo oscuro, y en el momento en que lo escucha, nuestro chico se queda impactado. La escena cambia al interior del castillo, y Leverok estaba dando la bienvenida al grupo que había llegado. La chica dice que es un placer conocerlo, presentándose como la capitana de la guardia llamada Arina Vesilis. De repente, aparece un flashback, con Asher mirando un lugar envuelto en llamas. De repente, alguien lo llama, y era Hiban, diciendo que al final, ellos mismos quemaron sus propias vidas. Con eso, los elfos oscuros fueron completamente aniquilados, y Asher dice que ellos mismos se lo buscaron. Después de todo, casi ocurre una crisis global por culpa del elfo anciano. De todos modos, tu trabajo aquí ha terminado, así que vete, pidiéndoles que lo llamen si necesitan algo más. Y Hiban le dice que regrese sano y salvo. Un poco después, nuestro chico caminaba solo por el bosque, y en ese mismo momento, escucha un ruido. Se pregunta qué podría ser, porque suena como si un niño estuviera llorando. Adentrándose más en el bosque, entonces se encuentra con una elfa oscura. Por la ropa, debe de ser la hija del anciano, y, increíblemente, logró salvar a su propia hija. Se pregunta qué pecado habrá cometido para merecer esto. Pero sorprendentemente, Asher le extiende la mano diciendo que puede ir con él si quiere, y le pregunta cómo se llama. Y vaya, ¿quién lo diría? Esta elfa oscura era la chica que el protagonista había salvado. Volviendo al presente, la chica ya se había reunido con el grupo de Asher, y entonces Leverok presenta al chico, diciendo que es un excelente espadachín que contribuyó enormemente a la aniquilación de los goblins. Irena mira a nuestro chico y luego dice que es un placer conocerlo. Los dos se saludan, y un poco después, Leverok dice que Asher explicará todo lo que ha pasado hasta ahora. Los dos estaban sentados en la mesa, y Asher piensa que es muy extraño. Después de todo, básicamente está mirando a su hija adoptiva de su vida pasada. Irina es la única elfa oscura sobreviviente, y su hija adoptiva. Hace mucho tiempo, la anciana elfa oscura, impulsada por su odio hacia los humanos, intentó destruir el mundo por completo. Todo eso lo hizo usando magia prohibida para invocar monstruos de otra dimensión, pero no pudo controlar el poder salvaje de esas criaturas, y así los elfos oscuros fueron completamente aniquilados. La anciana, absorbida por las criaturas, fue apenas detenida por los héroes, y después de eso, nuestro chico quemó el bosque, que había sido corrompido por la energía de las criaturas. Después de eso, terminó adoptando a la huérfana, y luego ella lo siguió en silencio, pero no le mostró más afecto del necesario. Para ser sincero, él tampoco buscaba su amor. Después de todo, fueron los humanos quienes quemaron su hogar y mataron a su familia, y ella debería haber resentido eso, pero resulta casi gracioso que ella siguiera el mismo camino que él y se convirtiera en capitana de la guardia. A continuación, Irina llama al protagonista, diciendo que vino allí por petición del Lord Hiban, y como él no pudo venir personalmente, confió en ella para que viniera en su lugar. De todos modos, van directo al grano, y ante todo, el imperio no confía en él. La información que ella necesita transmitir es un secreto crucial, y aunque él sea discípulo de Hiban, es difícil hablar con libertad. Pero Asher piensa que todo eso es comprensible. Después de todo, un niño que conoce a los demonios aparece de la nada y los derrota. Desde la perspectiva del imperio, eso debe ser sumamente confuso. Ante eso, Irena dice que la razón por la que Lord Hiban confía en él es por su destreza con la espada, pidiéndole que le muestre esa habilidad, y además, es una petición del imperio. Al escuchar eso, Asher permanece en silencio, pensando que Irina debería conocer bien su destreza con la espada. Ella siempre lo estaba observando, pero de todos modos, va a hacer lo que ella le pidió. Nuestro chico empuña su espada con firmeza, y entonces aparece un flashback en el que Hiban dice que ese niño le recuerda a su padre. Irena dice que no está convencida, y Hiban responde que la destreza con la espada, e incluso la forma en que habla, son increíblemente similares. Si ese es el caso, debería verlo por sí misma cómo es. Y así, la escena regresa al presente, y la chica piensa que es imposible que exista alguien que se parezca a su difunto padre. Así que, wow, realmente ve al protagonista como una figura paterna. Asher dice que va a comenzar la demostración ahora, y entonces empieza el entrenamiento con la espada. Cada uno de sus golpes tenía un propósito, y la chica observa todo atentamente.
En ese momento, ella nota lo parecidos que son, pero claro, literalmente son la misma persona. Pero ella no lo sabe, y por eso quedó cautivada por esa habilidad. Un poco después, Leverrock estaba hablando con su hija, diciéndole que había recibido una carta de aceptación de la academia. Fue entregada personalmente por el capitán de la Guardia Imperial, y Reika, llena de alegría, le agradece por todo. Su padre le dice que, con una educación adecuada, podrá desarrollar aún más sus talentos, y que como pronto irán a la capital, deberían prepararse. Caminando por el pasillo, la chica pensaba felizmente que entrar a la academia casi se sentía como un sueño. La Academia Imperial es el lugar donde se han formado grandes maestros espadachines de primera clase y la escuela más prestigiosa del imperio. Innumerables espadachines de todo el reino se reúnen allí, y sería genial si el protagonista también pudiera asistir. Después de todo, él es sin duda el mayor talento del imperio. Pensando que debería convencerlo para que puedan ir juntos a la academia, seguramente él también quiere ver un mundo más amplio. Y mientras tanto, el chico sigue entrenando sin parar. El tipo es disciplinado, todavía estaba pensando en su hija adoptiva, y aparece un flashback de un poco antes. El chico dice que ya había terminado la demostración, preguntando si ella había podido aclarar sus dudas. Pero la pobre chica sale corriendo apresurada. Y volviendo al presente, Asher piensa que seguramente ella debió haberse sorprendido. Después de todo, básicamente acababa de ver a un niño que nunca había conocido antes usando la esgrima de su difunto padre. En ese mismo momento, Asher nota algo y pregunta cuánto tiempo llevaba la chica allí parada. Toda nerviosa, ella se disculpa si lo interrumpió, pero Asher le dice que no es así, pensando que ella sigue observando igual que antes. Cambiando de tema, la chica le agradece por aceptar su petición de una demostración de esgrima. Su habilidad se parece mucho a la de alguien que ella conoce muy de cerca, y por eso se confundió tanto. Disculpándose por no poder explicar bien la situación, Asher dice que se alegra de que no haya sido nada grave, preguntando si su revisión ya terminó, y la chica responde que sí. Honestamente, ella confía en él y va a compartir información confidencial del imperio. Ella menciona que en el pasado, durante la era de las guerras, varios héroes protegieron el mundo, como el gran mago que derrotó a la raza demoníaca. En la actualidad, esos héroes están desaparecidos, y quienes gobernaban la Tierra de repente desaparecieron tras destruir sus propios dominios. Además, como él sabe, Valbarca fue consumida por la raza demoníaca. Entre ellos, la situación en el norte es más grave, debido a la ausencia de Ravenia. Por ese control, toda la región se ha derrumbado por completo, y los monstruos están invadiendo todo el territorio. Para empeorar las cosas, se ha cortado la comunicación con los archimagos y los castillos de los cazadores de dragones. En resumen, el mundo está en completo caos, y Asher piensa que todo esto ya era de esperarse, preguntando qué pasó con Hivan, e Irena dice que él dejó el imperio. Había recibido una orden imperial para descubrir el paradero del héroe y observar la crisis mundial. Antes de irse, le pidió a ella que le informara la situación a Asher, queriendo saber qué es lo que el chico realmente va a hacer ahora. ¿Acaso no va a ayudar a salvar el mundo? Nuestro chico se queda pensativo, preguntándose si ella quería que luchara contra una crisis como esta, tal como lo hizo antes. De cualquier manera, no van a hacer absolutamente nada. En todo caso, no quiere perder su tiempo en algo tan honorable, pensando que él no es un héroe, y que todo lo que desea es el camino de la espada, y así será de ahora en adelante, viviendo y empuñando su espada. Nunca tuvo la oportunidad de ser un héroe, y tampoco lo será, y lo único que hará será cortar a quienes se interpongan en su camino. Justo después de eso, la chica se sorprende pero termina aceptando la respuesta de Asher, diciendo que Hivan dijo que él es alguien que nunca cambia, y que también dijo que pasaría toda su vida empuñando una espada. En ese sentido, es muy parecido a alguien que ella conoce, y Asher simplemente observa a la chica mientras habla porque ella es mi amiga. Él sabe que ella lo sabe. Irina pregunta cuáles son sus planes ahora, y Asher dice que va a un lugar llamado la Puerta de las Espadas, pensando que necesita aprender el secreto de su reencarnación, y que si ese tipo está allí, tal vez pueda responder todas sus preguntas. Irina pregunta por qué quiere ir a ese lugar, y en ese mismo momento, Reika llama al protagonista, diciendo que recibió una carta de aceptación de la Academia Imperial, así que deberían ir juntos, y al escuchar eso, la chica aprovecha de inmediato la situación, diciendo que también le parece interesante, preguntando por qué no los acompaña al imperio. Asher se queda pensativo, y luego termina aceptando. Después de todo, podría ser bueno pasar un poco más de tiempo juntos porque en algún momento tendrá que despedirse de Reika. Con todo resuelto, Reika fue admitida en la Academia Imperial, y entonces se reunió una multitud para bendecir el futuro de la chica. Incluso empezaba a aparecer una boda, y todo el pequeño grupo estaba reunido allí. La familia estaba allí despidiéndose, y Leverrock le pide que no se preocupe por el territorio, porque Karan y Luke lo protegerán. Vaya, ni siquiera parece que Luke estuviera deprimido hace unos capítulos. De todos modos, espera que ella se convierta en la mejor espadachina del imperio. Mientras tanto, Asher se preguntaba cómo había resurgido la raza demoníaca. Muchas preguntas atormentan su mente, así que planea salir en busca de todas las respuestas.
Honestamente no quería hacer nada, pero esas preguntas terminarán bloqueando su camino, así que necesita resolverlas personalmente. Con todo resuelto, Leverok les pide que tengan cuidado al transportarlo, y vaya, el Goblin va a ser llevado. Entonces Irena se dirige al monstruo, diciéndole que será detenido en la prisión del Imperio por el resto de su vida, una vez que termine la investigación. El monstruo se mostró totalmente estoico, diciendo que no tenía otra opción ya que es un perdedor, y que pueden hacer lo que quieran con él. Así que después de todo ese lío, la carreta finalmente parte, y todos miraban al Goblin que había causado caos en el territorio. Todos empiezan a menospreciarlo, y el monstruo ya se da cuenta de que su estadía no será fácil, pero está seguro de que logrará ser libre. Vaya, este tipo sí que es optimista, ¿eh? Un poco después, Reika dice que tiene una pregunta, queriendo saber cómo llegó a ser la capitana de la Guardia Imperial, porque debe haber sido difícil para una elfa oscura adaptarse al mundo humano. Ella dice que la razón por la que se convirtió en la capitana de la Guardia Imperial fue para seguir los pasos de alguien a quien respeta, y ya sabes quién es, amigo mío. Reika pregunta quién sería, y ella responde que fue la figura paterna que la había cuidado toda su vida. Los elfos oscuros siempre odiaron a los humanos, y eso fue lo que le enseñaron. Pero después de que su raza fuera completamente destruida, hubo una persona que se le acercó aunque ella fuera la única sobreviviente, una presencia sin ninguna precaución ni hostilidad, y él era el capitán de la Guardia Imperial. En resumen, él la cuidó como si fuera su hija, y aunque por fuera era severo, por dentro era muy afectuoso, así que su autodisciplina fue una inspiración para ella cuando era niña. Pero desafortunadamente, terminó falleciendo, y de cualquier manera, su imagen permanece en su corazón. Al escuchar eso, Asher pregunta casualmente si aquel a quien ella dijo que se le parecía era su padre. La chica dice que es exactamente así, y Asher le pregunta qué aspectos de él respetaba. Irena se pone pensativa y luego dice que era su destreza con la espada. Aunque su padre no fue llamado un héroe, alcanzó otro nivel en el manejo de la espada entrenando toda su vida, y ella lo respetaba por eso, así que quería imitar ese aspecto de su padre. Después de seguir su destreza con la espada, logró llegar a esta posición, y Asher piensa que realmente era un idiota. Antes, él estaba preocupado porque pensaba que ella lo odiaba, pero en realidad, ella lo valoraba mucho. Justo después de eso, Reika dice que si ese es el caso, probablemente su padre podría haberse reencarnado, y en ese mismo momento, alguien aparece pidiendo ayuda, mencionando que viene de una aldea cercana y que unos bandidos están atacando y secuestrando gente. Sin perder tiempo, el protagonista sale del carruaje y dice apresuradamente que va a revisar todo personalmente. Reika dice que ella también irá a evaluar la situación, e Irena les pide que cuiden de ese tipo, y justo después de eso, el Goblin dice, «Esos son demonios, esto no es obra de bandidos humanos», y tal vez ella no pueda sentirlo, pero él puede percibir un aura familiar, que probablemente sea la de los demonios. De todos modos, es mejor ser precavidos. Luego, la escena cambia a esa maldita aldea, que vaya, estaba completamente destruida. Asher y Reika estaban observando la situación desde lejos y la chica pregunta, ¿quién demonios haría algo así? Cuando miran hacia un lado, se encuentran con unos humanos que se llevan a personas en un carro. El hombre entonces mira hacia atrás, pero Asher lo derriba en cuestión de segundos. Los otros bandidos se lanzan contra él y Reika pregunta si estos tipos son bandidos. Asher dice que son traficantes de personas, una organización criminal que secuestra gente y la vende a continentes cercanos, pensando que ya se había enfrentado a ellos muchas veces en su vida pasada. Después de todo, hay lugares donde este tipo de cosas se permiten discretamente. Según la ley imperial, la compra y venta de personas se castiga con la muerte, lo que significa que si él eliminara a todos ahí mismo, no habría ningún problema. Entonces, amigo mío, el chico empieza a cortar a todos, y Reika, increíblemente, también lo hace. Sí, ahora está dentro de la ley. Los tipos mueren, y Asher los acaba a todos sin piedad. Con eso, los aldeanos son liberados y agradecen a los caballeros. Luego, Irena aparece en la escena, preguntando si todos están bien, y entonces Asher dice que los ciudadanos allí perdieron sus hogares, sugiriendo que deberían llevarlos al imperio para ayudarlos. De acuerdo con eso, Irina escolta a los aldeanos, y así todo queda resuelto. En ese mismo momento, alguien llama a Asher hermano, y el chico, al mirar hacia abajo, se da cuenta de que solo era un niño. El niño pequeño le agradece por salvarlo, y Asher piensa que incluso estaban intentando secuestrar niños, mencionando que podría haber sido un gran desastre, diciendo que solo hizo lo que tenía que hacer. En ese mismo momento, nota algo, aparentemente reconociendo esa marca. Piensa en lo que entiende sobre ese niño. La escena luego cambia a otro lugar, y Asher dice que le gustaría hablar un poco sobre ese niño, preguntando si cierto Lord Crocus es el maestro de las profundidades del imperio. La chica sorprendida pregunta cómo lo sabe, y Asher dice que lo escuchó de Lord Heaven. Después de todo, ese niño tiene su marca en la frente, lo que significa que es el sucesor del maestro de las profundidades. Este hombre también es conocido como el héroe subterráneo,
y hay una grieta hacia el reino demoníaco bajo el imperio que alguna vez fue una ruta de invasión para los demonios. Debido a que las ondas provenientes del reino demoníaco pueden amenazar la superficie, al maestro de las profundidades se le encomendó sellar la grieta con una barrera mágica. Básicamente, él es quien protege al mundo en secreto, pero también es un héroe que debe vivir solo bajo tierra durante toda su vida. Irina dice que, por razones de seguridad, esto no se hizo público, pero Lord Crocus también es uno de los grandes héroes. Él es quien bloquea las ondas del reino demoníaco en su frontera con la superficie. Y mientras tanto, Goblin estaba escuchando todo desde lejos, pensando que ya lo entendía todo, y la energía demoníaca que sintió antes provenía de ese niño. Seguramente está destinado a vivir rodeado por el aire del reino demoníaco. Para ser sincero, se siente muy nostálgico. Luego, la escena cambia al interior del carruaje, con Irena preguntando cuál es el nombre de ese niño. Él responde que su nombre es Garin y que había estado disfrutando de sus vacaciones antes de la ceremonia final de sucesión para el maestro de las profundidades. Luego terminó deteniéndose en ese pueblo cuando los traficantes lo capturaron. Asher dice que tuvo suerte, y Reika comenta que será difícil vivir bajo tierra el resto de su vida haciendo el trabajo del maestro de las profundidades. Pero el niño dice que está bien porque la vida aquí afuera ya era más difícil. En el pasado era huérfano y pedía limosna durante el día mientras pasaba las noches en los callejones. Pero por suerte, ese lugar era el pasaje que conducía al dominio del Lord Crocus. Pero el sitio estaba lleno de energía del reino demoníaco, así que la gente normal no podía entrar. Después de eso, terminó quedándose con ese anciano y se convirtió en su discípulo. Y unos años después, su maestro le ofreció el puesto de sucesor de los maestros de las profundidades. No tenía a dónde más ir y respetaba a su maestro, así que terminó aceptando convertirse en su sucesor. De vuelta al presente, Reika dice que debió de ser una decisión difícil, y el chico responde que cuando lleguen al imperio, se reunirá con su maestro y realizará la ceremonia de sucesión. Mientras tanto, nuestro chico estaba sumido en sus pensamientos, reflexionando que en su juventud habían servido juntos en el territorio de Erek. Y sinceramente, no lo ha visto desde que fue al imperio para recibir la ceremonia de sucesión, y debe de haber envejecido mucho, preguntándose si podrá volver a ver a su viejo amigo. Un poco después, el grupo finalmente llegó al otro imperio, y los soldados estaban allí para dar la bienvenida a Irena. Ella dice que esos son los aldeanos que fueron atacados por los traficantes y les pide que preparen alojamientos temporales para ellos. Ante eso, Karin les agradece por todo, y luego se despide del grupo. Luego, Irina llama a los dos, diciendo que mañana los guiará al imperio. De todas formas, les mostrará los alojamientos donde se quedarán esa noche. Un poco después, Asher estaba en su habitación, pensando en cuánto tiempo había pasado, recordando que ese era el dormitorio en el que se alojó cuando trabajaba para el imperio. Básicamente, absolutamente nada había cambiado. Y sentado en la cama, pregunta por qué ese hombre aún no ha aparecido. Kairos aparece de la nada, y el protagonista dice que es muy fácil detectar su presencia. El chico simplemente suelta una risa, y Asher le pregunta si encontró alguna información sobre el paradero del héroe, a lo que el hombre responde que por supuesto que sí. Y sacando un papel, dice que esto es una copia de los documentos confidenciales del imperio. Contiene la fecha en que los héroes desaparecieron y la ubicación de sus territorios. Vaya, el tipo en realidad es bastante útil. Cambiando de tema, menciona que el ambiente en el castillo imperial es bastante ominoso, diciendo que escuchó que el maestro del inframundo desapareció de la nada. Hombre, puedo decir que eso no es bueno. Un poco después, Asher estaba comiendo y Reika dice que no sabe dónde está Irina. Sería bueno si pudieran desayunar juntos, pero de todos modos, ella dijo que los guiaría al imperio ese día. En ese mismo momento aparece un soldado diciendo que su nombre es Kaim y que es el líder de los escuadrones de seguridad encargados de guiarlos. Reika pregunta si Irina no va a venir, y Kaim dice que la capitana tuvo que irse por algunos asuntos, así que él los guiará a la academia. De inmediato, Asher más o menos se da cuenta de lo que estaba pasando, preguntándose si ella había ido a buscar a Crocus. Unos minutos después, Reika estaba mirando la capital del imperio, diciendo que el lugar es muy elegante. Las grandes ciudades realmente son diferentes, y Asher piensa que la razón por la que el imperio había estado tan en paz todo este tiempo era porque Crocus protegía al mundo del reino demoníaco. Además de eso, con la ceremonia de sucesión acercándose, es imposible que simplemente desapareciera de la nada, y se pregunta qué fue lo que realmente pasó. Poco después, Reika nota la preocupación del chico, pero por supuesto él dice que no es nada, y Kain comenta que debe estar nostálgico por su hogar estando en este lugar. De todas formas, llegarán a la academia muy pronto, y él se asegurará de que estén cómodos. Asher acepta todo y piensa que, de alguna manera, esto no le resulta extraño. Después de todo, fue en el imperio donde pasó la mayor parte de su vida. Poco después, Reika dice que ese lugar parece más grande que el castillo Ariake, y Asher, sintiéndose melancólico, piensa que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vio la academia. Básicamente, el lugar donde Hiban y él pasaron toda su juventud. La escena cambia al interior de la academia. Y la anciana que está allí dice que antes quería saber de dónde venía Reika, pero ahora sabe que es del territorio donde está Karen.
La chica pregunta si conoce al guardia, y ella responde que por supuesto que sí, ya que es un espadachín de primera categoría formado por la academia. Además, ella piensa que no hay nadie en el imperio capaz de derrotarlo, ya que es mi compañero. Así que, ¿cómo se supone que le vamos a decir que el protagonista venció al guardia? De todos modos,